Bienvenidos un miércoles más a Reinas de Copas. ¿Cómo andan? ¿Cómo están este miércoles? No lluvioso, pero casi acá en Buenos Aires. Hoy es miércoles, estamos prontos a San Valentín. Este viernes vamos a estar trabajando un poquito y charlando un poquito acerca de esta fecha y de lo que se está moviendo en estos días. Vamos a aprovechar esta celebración del amor en todos los aspectos para hablar un poquito de eso. Así que quédate ahí. Si te sentís convocado con este tema y si no también, quédate ahí. Bueno, estamos acá, somos las Reinas de Copas. Sabés que nos podés mandar un mensaje al 11 3887 8362. Si estás en otro país, le agregas adelante el más 549 y te comunicas con nosotros, nos dejas un mensajito, un audio y te escuchamos, te sacamos al aire y conversamos un poquito más. En Instagram nos podés seguir en las redes para enterarte de todo lo que se está moviendo en estos días, en @reinas_de_copas o @reinasdecopas nos buscás y aparecemos. Y obviamente estamos en @improxtv ok en todas nuestras redes, es el mismo @improxtv ok. Nos estás viendo, nos pones un like, te suscribís y nos ayudas un montón a crecer este canal que cada día crece más. Ya somos más de 1000 personas suscriptas al canal de Improx TV, viendo los videos, comentando, aprendiendo, nutriéndonos, porque la realidad es que lo que buscamos acá es justamente eso. En todos los programas buscamos esto, aprendizaje de diferentes temas, diferentes cosas y que te puedas nutrir. Estamos acá en Improx. Antes de darle pie a mis compañeros, te quiero contar que estamos acá gracias a la gente de Beckim. Beckim es una línea de cosmética capilar de innovación continua, de cual ya vamos a hablar al final, pero que gracias a ellos estamos acá porque son nuestros auspiciantes principales. Si querés que el pelo te quede divino como a nosotras las reinas, que ahora ya te lo vamos a mostrar, no te olvides, sí, creo que es @Beckim en Instagram. Sí, bueno, en por lo pronto es Beckim. Beckim Cosmética Capilar. Ahí está, Beckim Cosmética Capilar. Escaneás el QR que tenés ahí en la pantallita, Beckim Cosmética Capilar, innovación continua, y conseguís todos los productos. Y acordate que también la gente de Creo Leerte nos acompaña y ahora ya mismo vamos a mostrar los productos. Pero primero, no me saques el banner hacker, voy a presentar a quienes me acompañan hoy, el miércoles, acá, estas reinas que están conmigo los miércoles. Y vamos a estar hablando con ellas de todos estos temas de amor, de pareja, de amistad, de qué es amar, de todo lo que se te dé la gana y de lo que se te ocurra. Tengo a mi derecha a dos reinas hermosas. Ahí está. Hola Nuri, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Hoy estoy de lila. De lila, como color. lila. Qué raro, sí, crack, sorpresa. Llegás a mi casa y hay un montón de cosas lilas. Pero bueno, claramente es un color que me encanta, me convoca. Son los colores de Improx, podríamos decir. Son muchos, sí, ¿no? mucho violeta, me encanta el contraste. Lo eligieron ahí los chicos, ahí los chicos de Beckim. Bueno, buen día para todas, buen día lindas, gracias por venir ahí. A veces nos pasan cosas, ¿no? Y decimos, ay, llego, no llego, y acá estamos. Y cuando llegamos es como que el tiempo pasa y casi no nos damos cuenta. Así que estamos recontentas porque estamos disfrutando de hacer algo que nos gusta. Ese es como un lindo skill, es un lindo, cuando uno conecta con, bueno, vamos a hablar ya que estamos de propósito, pero quizás cuando está en propósito, cuando hace algo desde la pasión interna, desde el corazón, desde el amor, ya que nos metemos en tema hoy de San Valentín, amor y demás, muchas veces el tiempo pasa y no te das cuenta de que de repente estás, entre comillas, trabajando o haciendo algo que tiene que ver con un servicio. Y el tiempo voló, miraste la hora y ¡ay! Ya tenemos que cerrar. Y bueno, y ese es un buen síntoma. Eso tiene que ver con algo positivo. Y así que cuando es así, son como confirmaciones de que nuestro camino también es por acá. Así que confirmado. Bien, gracias Nuri. Nos acompaña también Marie. ¿Cómo andás, Marie? Bien, buen día a todos. Gracias por estar acá. Ay, qué hermoso libro. Ya me transmitió amor ese libro que estoy viendo ahí. ¿Este? Sí, amo. Ah, sí, son varios libros. Son 4 libros. Hablando del amor, amar los libros. Amar los libros. Todas cosas. Sí. Todas, sí, acá trajimos uno. ¿Cuál trajiste, Marie? El poder del amor. ¿De quién es? A ver, es Klaus
Joel, pero mira. no es, o sea, capaz que ahora sí. Este me lo regaló mi hermano en el 2010 y hermoso. Y anoche pasé por la biblioteca y dije, a ver, algún libro que tenga que ver con el amor, algún libro de psicología, estaba buscando algo y tiki, lo primero que vi fue esto. Me encanta. Y es tremendo y claro los mensajes que da. Que bueno, para el día de hoy. Bien, para el día de hoy. viene ¿Cómo bien. estás vos, Marie? Bien, gracias a Dios. Bien, llegando. Bueno, ahora sí presentamos a nuestro auspiciante, a los chicos de Bekim. Así no nos olvidamos y le damos el espacio que se merecen, porque la realidad es que tenemos el pelazo que tenemos gracias a Bekim. Todas acá creo que usamos Bekim. Todas. En este instante yo les quiero decir que estoy usando el shampoo sólido, que está por ahí dando vueltas, pero es el shampoo sólido de Argan. Que el shampoo sólido de Argan lo que tiene es que es la línea 4 aceites, 4 oils, que es una bomba, además de que es vegano, o sea, cruelty free, no está testeado en animales y está libre de parabenos y que viene en unas cajitas ecológicas, es decir, son unas cajitas súper recontra reciclables y que no son de plástico. Igual todos los productos, los plásticos de Bekim, estamos en una campaña están los chicos creando una campaña de reciclaje muy importante, así que tampoco estamos tan desalineados, ¿no? Venimos un poco en esa línea. La idea es Como que para todo, contrarrestar el impacto y claro, generar conciencia. tal ¿no? cual, que todo vuelva, ¿no? Que todo se Que no vaya al reusa. océano. Ahí Digamos, está. queremos que Tal se cual. convierta en madera, por ejemplo. Hay madera plástica. Sí. Increíble y súper efectiva. Y bueno, para Sí. eso también se puede. Total. Nada, se pueden causar como. Con ese no podemos bañar en un río, en una cascada, tranquilamente. ¿Con cuál? ¿Con qué? Con este. Con ese, Ah, sí, shampoo. sí, con los shampoos orgánicos, No, los con shampoos, los orgánicos. sí, con los, ¿cómo se llama? Con Los sólidos. Los Con los sólidos, sólidos. sí. Y además además de los shampoos que tienen unos aromas increíbles, creo que es súper importante también no darnos cuenta de que Sí. a dónde nos transportamos cuando olemos, ¿no? Estas cosas. Acordémonos que también tenemos ahora un nuevo auspiciante, que es la línea de Creolerte, que son estos aromas impresionantes, que todas las terapias que hacemos nosotras van acompañadas con estos aromas, con los difusores y con ahí lo está mostrando Nuri, con los difusores, ahí está, con los difusores y con los aromatizantes textiles de los chicos de Creolerte, que para todo lo que hagas, terapias holísticas, para aromatizar tu hogar, acompañarlo con estos aromas que tienen un montón, así que tenés para buscar, pero infinitos. Ahí creo que estamos en maracuyá y no sé, pero tienen infinidad. Sí, estos son de maracuyá, pero están, bueno, hay tantas fragancias que nada, va como también a gusto de cada uno. Yo tengo mi favorita, Bren tiene tu favorito, tilo y jengibre amo, después está lima y maracuyá creo que era. No, lima y mango. Ay, qué rico. Qué rico. Así Caribeño. que es cuestión como de ir encontrando y uno esto, como decía Romy, ¿no? Llegás a tu casa y de repente abrís la puerta y ya te convoca, ¿no? Como que te inspira como a respirar. Ay, sí. Y el aroma de tu hogar también, ¿no? Como ir asociando, yo soy re contra pro de ir asociando momentos a aromas, ¿no? Ujú. De a poquito. Amo. Sí, momentos, lugares, aromas, ¿no? Y bueno, esto, podés elegir un aroma que te represente, que te guste, que te haga sentir como en calma. Llegar al hogar es llegar a la calma, ¿no? En teoría. En teoría, Debería. en los mejores casos. Claro. Y bueno, y hablando un poco de todo, para terminar y cerrar con nuestro auspiciante, que lo queremos mucho, nuestro auspiciante, que siempre nos prepara cositas para nuestros invitados y siempre nos agasaja, nosotras también, les queremos contar que tenemos un montón de productos, busquen ahí en el QR, escaneen y conozcan todos los productos de la línea de Bekim. Bueno, chicas, no me quería olvidar, por eso los quería decir al principio, porque después nos olvidamos, lo cerramos, lo decimos todo apurado. Sí, y nosotros, no. sí, todo. Así que bueno. Bueno, el protector térmico, me dice el hacker. Sí, tenemos un producto que es viral, Como mal. la estrella, es la estrella de la marca, ¿no? Sí, y la verdad es que sirve para todo. Porque, a ver, uno dice protector térmico, protector UV, me lo pongo por el calor en verano. Sí, obvio que para la pileta, para estar al aire libre. Pero una cosa que es impresionante es, te planchás el pelo. Ahora viene el invierno y por ahí nos secamos el pelo antes de salir de casa. O se secan el pelo antes de salir de casa, o te lo planchás, o te lo curlás, como digo yo, te lo haces rulitos. Lo que sea, mira, Nuri se lo está aplicando en vivo. Porque esto, en realidad, claro, también tiene protector UV, así que aunque Claro. no lo expongas al calor extremo, Claro. igualmente te va a dar como sus beneficios. No, y el ¿no? gel de Bekim para este día húmedo
También. Es espectacular. ¿Cuál es el BB Cream? No, No, ¿cuál decís está el vos? gel, pero no está el... Fixer el se Fixer. llama, no lo tenemos no lo acá, tenemos pero acá. también es muy halagado. Sí, me encanta a mí cuando te hace... Bueno, hoy no me puse, pero mayormente cuando me hago el Ah, ¿te pelito pones para ese? atrás, sí, te Tremendo. queda- Y tenemos, este Tipo encima oriental. tiene, perdón, No, no te perdono. que aparte esta particularidad del protector Térmico. técnico, es el director técnico, de acá sale un fulbito. Miren, esto es como una capita, ahí muy tierna, capita, que parece un superhéroe, y de repente abrís la capita, ¿Y qué la tiene? levantás y dice... Fui creado para proteger y acompañar la vitalidad de tu cabello. Sublime 5.4. Ay, O qué sea, lindo. con una frasecita y todo. Es muy lindo. Es muy tierno. Es muy tierna esa capita. Empoderadora del protector. Claro. No, Ay. pero sí. Aparte hay algo que también está bueno que tengamos en cuenta. Más allá de que ya todos sabemos que hay horarios en los que no nos podemos exponer al sol y demás. El pelo, la piel, todo, ¿no? Es parte. Entonces... Es inevitable. Estás en la ciudad, estás trabajando, estás, no sé, yendo a hacer actividades, vas a buscar a tus hijos al colegio a las 12 del mediodía, horario donde no deberías estar al sol, y el pelo, que no tiene ropa puesta, se expone también. Entonces, también está bueno empezar a tomar conciencia de cuidar de los rayos ultravioletas, que no están buenos, porque no es lo mismo salir a las 4 de la tarde, a las 5, que en la playa todos sabemos que no podemos estar al sol, pero en la ciudad, en el día a día, no te das cuenta y estás exponiendo. Entonces está buenísimo, ¿no? Como tener la costumbre de proteger. De ¿no? proteger también, claro, sí. De hecho, bueno, hay como horarios recomendados y después un tiempo recomendado para exponernos al sol sin ningún tipo de protección, Claro. que también es buenísimo, ¿no? Claro. Para fijar la vitamina D y demás. O sea, Sí, bien somos tempranito. reprosol. Sí. Sí. Reprosol, pero también, digamos, como a conciencia, ¿no? Ujú. Como Esto, que hay horarios en que no, pero a veces la vida te lleva, y bueno, protejámonos. Bueno, chicas, gracias Bequín por acompañarnos. Y vamos a entrar de lleno en el programa de hoy, que es un programón. Esta es la semana, como la semana más popular para todos los enamorados, los amigos, ¿no? Es una semana muy popular en términos de amor. y de marketing. Y claro, Claro, por eso. ¿desde dónde? ¿Quién puso la fecha del Es 14 popular, de febrero? ¿no? Porque como- es popular. Sí, es popular, como que- pero ¿por qué? Porque en realidad San Valentín acá en Argentina estamos como muy a ver, en cada cultura llega diferente una fiesta, ¿no? Y acá en Ajá. Argentina llega muy enamorados, es el Día de los Enamorados. Exacto. Pero en el resto del mundo no necesariamente es así. Hay muchos lugares donde se celebra el Día de la Amistad, que acá tenemos el Día del Amigo, aparte. Sí, aparte. Pero en muchos lugares del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos, el Día de San Valentín es el Día de la Amistad también. Porque ¿sí? es el día del amor, Ujú. del Es amor el en día del amor en general, para general. mí, ¿no? Y son todos los días también. No creo que tampoco en una fecha especial que sea el 14, porque capaz que en el año te matás si es el amor de parejas y después En el San día de Valentín te acordás ay, del mi regalito, amor, ¿no? Como ay, que sí, traeme una flor y... Claro. No, o sea, para mí es todos los días, como muy marketinero. La verdad que no resonás. no resueno mucho con... Pero hay mira, no sabía yo que en Estados Unidos en realidad como que el origen de esta festividad tiene como también tiene que ver como con las amistades Claro. y demás, y que nosotros acá separamos el Día del Amigo, el no Día de con los el, Enamorados. claro, no con el origen, porque el origen tiene que ver con la pareja. Ahora les vamos a contar a todos por qué se celebra San Valentín. Pero la cultura, ¿no? Lo acogió por ahí de esa manera. Y yo me acuerdo que yo iba a un colegio norteamericano, el secundario, y el día de San Valentín tenías que regalarle rosas. Se compraban rosas para ayudar a la escuela, ¿no? O sea, como que vos elegías comprar rosas y eso ayudaba a la escuela, y colaboraba con la escuela y qué sé yo. Y vos le regalabas rosas a quienes vos creías que se las merecían. Me acuerdo que un día mi hermana, Mari, vino con, creo que eran, no me acuerdo, mi mamá si está mirando se va a acordar, pero eran, no sé, 50 rosas. Como que toda la escuela le había dado rosas. ¿Regalado a ella? Sí. Fue tipo, boludo, perdón. Ah, es como Pero de- qué onda, todo el mundo había comprado, porque tenías que comprar la rosa. tenías que comprarla Claro. y regalársela a quien lo sentía. A quien lo sentías. Y No, ahí se mira cele- esa vibra. Era así vino. Llena de... Llena de rosas. Y bueno, eso era lo que se celebraba en ese momento, como la amistad. Me acuerdo que se fomentaba mucho eso. Y yo tengo amigas que por ahí viven en Estados Unidos que me escriben para San Valentín. Feliz día, como que hay algo ahí que trasciende.
pero no tiene que ver con el origen. El origen sí es por el sacerdote San Valentín. Ah, sí. Claro, ahora después les voy a contar. Ah. Pero ¿quieren que les cuente ahora? Sí, contanos. El origen de... El origen como del el Día de los después Enamorados. le vamos Tiene al... millones de años ya, más o menos. ¿no? Y sí, Mucho sí. tiempo. Sí, porque tiene origen en San Valentín, que es un santo que fue decapitado, que era un sacerdote, que fue decapitado. Bueno, en general los santos tienen o una acción probada de milagros, o son mártires, o alguna cuestión así. En el caso de San Valentín, era un sacerdote que fue decapitado bajo las órdenes. ¿Por qué? Porque desafiaba las órdenes del emperador Claudio II, en la antigua Roma. Porque ¿qué hacía este sacerdote? Él en secreto casaba a las parejas que no podían casarse por mandato, por cuestiones. Él en secreto Por el capricho del otro. Claro, porque no, viste, qué sé yo, porque no estaban arreglados los matrimonios o lo que sea, bueno, no importa. Él los casaba en secreto. Él iba en secreto y los casaba. Entonces, por rebeldía, bueno, lo decapitaron. Wow. Sí, exactamente. Entonces, con el tiempo... La solución. Claro, tal cual. Entonces, con el tiempo, esta fecha, la fecha de conmemoración de este cura, de San Valentín, de este santo, se volvió la fecha que viene a consagrar el amor, la amistad también, dando lugar. ¿El 14 de febrero fue cuando lo decapitaron o fue cuando él casó a un montón de personas? Creo que el 14 de febrero. No me acuerdo cuándo creo que fue, había ahora lo buscamos. Una vez había casado como a 100 personas. Puede en un ser, día, puede algo ser. así. Sí, puede ser que sea por eso, que sea ese día. No me acuerdo porque acordémonos que también los calendarios de acá ya fueron... Ahí está, bueno, tengo el calendario romano, pero ahí me voy a fijar a ver si fue... Es bastante estático el calendario romano. Sí. Leí hace tipo un mes que un chico proponía plantar un árbol el 14 de febrero por amor a la naturaleza, a la tierra. Mira, wow. Sí, Sí, el amor también tiene que ver. Viste que yo el otro día les decía que es como un árbol el amor también. Plantás el árbol, hay que cuidarlo, regarlo, abrazarlo, mirarlo, Qué lindo. conectar con él. Qué lindo. Y está bueno lo que dijo el chico de esto de plantar un árbol. Sí, Y sí, que eso porque sí lo voy a también hacer mañana. Tengo ahí un... Es una buena invitación bonito. también para poner foco, ¿no? Porque donde está el foco, donde está nuestra atención, está el amor. Y sí. También Y el creo que árbol tiene es- que ver. Y plantar un árbol, hay atención, hay amor. Claro. Después es como bueno, las plantas y el mundo de la tierra es es un hermoso como ejemplo como para también estudiar los ciclos. Y con esto de los y la incendios abundancia. que se están quemando tantos árboles, Ahora sería algo Corrientes hermoso. también, ¿vieron? Mañana que Sí. muchos lo podamos. ¿En serio? O sea, ¿Corrientes? Arrancó Corrientes Sí, con todo, Corrientes, sí, también. Sí, bien. Paren que Bueno. les cierro el tema de San Valentín. Sí, fue el día que fue decapitado. El 14 de febrero fue decapitado en la Vía Flaminia Romana, que es muy conocida. Hay una heladería muy conocida también, se llama Vía Flaminia, que Ah, tiene ¿sí? que ver, sí. La Vía Flaminia Romana, y ahí fue decapitado y enterrado cerca de este lugar el 14 de febrero por Claudio. Claudio II era, más allá de esto de San Valentín, era un Loquillo. loquito, sí, como que decapitaba a todo el mundo. Y ahí Loquito- viene la frase de dejarse loquito con poder. claudicar. Claro. Era claro. tipo Pablo Escobar. Claro, él Pero como que sometía, legal. él Claro. sometía, ¿no? a la fuerza, todos. Ujú. Entonces, de ahí viene dejarse claudicar de este Claudio II. Ah, Claudica. Que era tremendo. A todo el mundo era tipo taca, 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 taca. Cortaba cabezas literal. Claro, sí. Corta Ahí la está. bocha. Era tremendo. Como los cuentos de los hermanos Grimm, más o menos sería. Más o menos. A todos les Parece cortaba la el- cabeza. Córtale la cabeza. A No, todos y lo es un mandaba de tema, ¿no? casita. Vivir en esa... Imagínense, nosotras en esa época ya no... Quemadas ya a en la la primera... hoguera, de lengua cortada. Totalmente quemadas. Pero nada, qué bendición, andás a ver, ¿no? También nuestra alma, qué recorrido ha tenido. Pero qué bendición poder estar en esta época y ser contemporáneas a un momento en donde si bien sí hay situaciones y podría ser mejor, hay un montón, uno puede hablar, ¿no? Tiene la libertad de expresar lo que siente con respeto y hay como diversidad de personalidades, de opiniones, de historias, de teorías, de prácticas. Y creo que eso también nos ayuda a evolucionar, ¿no? Sí. Vieron que, no sé si no les parece que
la evolución viene como cada vez más rápida también, venimos como evolucionando más allá de todo, y hay como que viene primero el huevo o la gallina, ¿no? Y hay un poco de esto. Gracias al intercambio que hoy se permite, gracias a que llega a muchas personas la opinión también de todos, que la opinión habla de la unicidad de las personas, de lo que traigo, ¿no? Me parece que eso también hace que evolucionemos más rápido. Antes no podía, todos escuchábamos lo mismo, todos pensábamos igual o debería. Entonces, ¿cómo evolucionas? Tal ¿no? cual, es como que está como la cara positiva también de la tecnología, de la virtualidad. Tiene esto, ¿no? Como que es mucho más. El otro día nos hicimos nosotras con Romy un curso de apertura de registros acálicos y todo, y justamente la profe, quien nos brindaba, nos decía, bueno, antes yo quería buscar esto y me salía una persona y esa persona tenía que, no sé, fijarme en el Facebook. Era muy difícil o recolectar información quizás de algo como, por ejemplo, los registros akáshicos, ¿no? Y hoy uno googlea y de repente tiene un montón de información, varios referentes. Obviamente que uno también tiene que como que desarrollar esa capacidad de discernir y aplicar ciertos filtros, porque tampoco vamos a tomar todo como válido, pero hay tanto que uno después puede ir a una fuente y chequear realmente. Tenemos como el acceso, ya no es necesario ser bibliotecario, digamos, genial, si sos bibliotecario está hermoso, pero también esto lo podemos como simplificar desde el uso como consciente de toda esta info, así que y eso nos permite, como decía Romy, avanzar más, evolucionar más, tener más acceso, y bueno, y a partir de ahí ya no somos más ignorantes, ¿no? Como de ciertas cosas. Es como la revolución tecnológica. Es un tema de responsabilidad, ¿no? Una vez que llegó como una data, una info, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Sigo como si nada o realmente me hago cargo de lo que puedo, de lo que está en mis manos? Claro, porque aparte no a todos nos llega. Si te llegó es por algo, como bueno, ¿no? Me llegó esto y por ahí a mi vecino no le llegó otra cosa. Sí. De verdad que me llegó esto. Tal cual. Bueno, gente, estamos hablando de San Valentín. Vamos a abrir una encuesta pequeñita así como para arrancar y calentar motores. Aunque somos poquitos hoy, vamos a meterle onda ahí a la audiencia. Vamos a calentar estos motores, estos corazones para San Valentín. La primera pregunta que se me viene simple. Después vamos a meternos con más complejas porque Nuri tiró unas que están buenísimas. La primera, ¿celebran San Valentín, sí o no? Porque vamos a hablar un poco de esto de las fechas que traía recién Mari. ¿Celebran San Valentín? ¿Cómo lo celebran? ¿No? ¿Con la pareja, con los amigos? ¿Tiene algún ritual? Como contaba recién Mari, planta un árbol. No sé, claro. Me encanta. Ay, sí. Y bueno, ellos nos dan mucho amor también. Si no están, claro. lo vivimos. ¿Ustedes celebran San Valentín? Bueno, Mari no. Pero ¿ustedes celebran San Valentín? Cualquier día lo puedo festejar. Yo la verdad que no. Al amor. Festejar el amor. Al amor, claro. A San Valentín, sí, los santos. Pero es lindo como ya conocer como la historia, ¿no? Que nos acabas de contar de San Valentín, porque en mi chip de como Yanquilandia, lo que te quieren vender y el marketing, qué sé yo, es como que pulgar abajo, ¿no? San Valentín, que no quería como subirme a ese tren. Pero después, indagando un poco, está bueno como recordar a este sacerdote, conocer también su causa y que de repente su causa fue mucho más grande que él. Sí. Me acordé de unas palabras que me mencionaste vos una vez, Romy, me vino. Su causa fue mucho más grande porque mira, estamos hablando de esto y de repente esto es tomado. Sí, para bien o por ahí para muchas personas será una excusa, pero quizás es una excusa para demostrar amor, para hacer una reflexión y qué es lo que necesito, qué es amor, hacernos preguntas o simplemente demostrarlo, porque el amor, digamos, es una palabra, sí, es una emoción, pero si no accionamos, digamos, desde ese lugar o encarnamos ese amor, queda en la nada. Claro. Y todos necesitamos ser amados, todos necesitamos. Sí, ayer vi una peli, se las reconoce, si la vieron, About Time, más la traducción creo que es Más allá del tiempo. Yo me las anoto, pero sí, después About ¿Cuándo Time? la vemos? ¿Cuándo la vemos? No, es viejita, o sea, no es nueva.
Ajá. Es una peli viejita con esta actriz que la amo, la del diario Una Pasión. ¿Cómo se llama? No, tampoco. Soy malísima para los esa nombres. la vi. Eso. La Hace película. años. Bueno, sí. la actriz, la Cuando podía ver, protagonista, claro. que creo que es... Bueno, ella es la protagonista de esta película, que es peliculón hermoso. Es la historia de una familia, que los hombres de la familia tienen un don o un superpoder, por decirlo de alguna manera, que pueden viajar en el tiempo para atrás. Pueden volver en el tiempo a vivir situaciones. Ay, justo tengo ¿No? una pregunta. Ah, linda sí, de la eso. vi. Y pueden volver en el tiempo, ¿no? Y la película, justo ayer, viendo esto del amor y de cómo cada día, ¿no? Cómo todos los días esto de qué sentimos, qué no sentimos. En un momento en la película, como que el papá le da un consejo al hijo y le dice, bueno, un secreto de la felicidad es volver a vivir todos los días, o sea, vivir los días 2 veces. O sea, viven un montón de años, o sea, porque pueden ir y volver, no tienen noción del tiempo, pierden la percepción del tiempo. Y se volver a vivir, pero el segundo día, como va a pasar lo mismo, porque ya está, volver a vivirlo desde un lugar de disfrute. O sea, ya sabes lo que va a pasar, ya lo viviste ayer. Como el del día. segundo cero, con esa... Claro, ya sabes todo lo que va a pasar, ¿no? Y entonces te muestran, en un momento de la película, te muestran cómo es el día vivido por él la primera y cómo es vivido por él la segunda. Y ayer estábamos hablando con Fer y yo le decía, hace ya un tiempo que yo me siento, porque él me decía, o sea, él me ve distinta, muy distinta. Y esto que decía Marce, ¿te acordás que decían, vas a notar los cambios? Por el lo que otro te va a dicen notar? los demás. Bueno. Van a notarlo más Sí, que vos. sí, tal cual. Y ya Fer hace más o menos, me dijo que después de la sesión de Fernanda fue tremendo mi cambio. O sea, me dijo, fue tremendo. Yo no me doy cuenta tanto, pero él me dijo, fue tremendo. Después hice con Nati, bueno, y vengo con un proceso así como y con mucho compromiso yo en mi accionar. Ujú. Y ayer estaba viendo la película y digo, bueno, como esta segunda vivida del día, que tampoco es algo tan grave, simplemente es así es como me estoy sintiendo, ¿no? Estoy con más contacto físico, él pasa caminando y lo acaricio, lo toco, ¿viste? Como que esto de estar estoy pendiente. Atenta, ¿no? Como atenta también a... Pero atenta no desde la mente. No El desde la No, mente. nace. sentir. Es como... Nace, te dejas sentir, te dejas como vivir el impulso primero sin reprimirlo. Y a veces el impulso primero es tocar. En este libro habla sobre eso. Es en realidad, más que el tocar, el sentir que decís vos, es el dar amor. Estás con amor vos, entonces te sale el amor hacia el otro, hacia todas las personas. Por eso el amor también tiene que ver con la capacidad de la compasión. Sí, de la compasión. El amor es compasión también. Y tenés la Tolerancia, capacidad, claro, claro. la compasión abarca. Y acá este chico te habla de cómo darte amor a vos, ejercicios de dar para que te envuelvas de amor, que te salga el amor por todos lados. Y desde tus ojos poder transmitir amor al que se te cruce. Pero como que es algo natural y él no lo explica, pero súper, no, es hermoso este Vamos libro. a La leer verdad ese que libro. lo recomiendo porque... Tenemos varios libros hoy Sí. en la mesa que yo no traje como mi libro, pero lo he mencionado más de una vez, Nachito también, y se llama El arte de amar de Eric Fromm. Y es Sí, es lindo. un néctar, es como una perlita, como muy linda, porque justamente habla del amor desde un lugar de construcción y de estudio, ¿no? Como que el amor es un arte, justamente, y como cualquier arte se estudia, se vive, ¿no? Pero de alguna manera, cuando, no sé, por ejemplo, en una pareja, esto igual no habla del amor conyugal nada más, ¿no? Pero claramente tiene que ver con lo que decís vos, Sí, María, es que dicen que es muy fácil de el amor. cultivar lo interno, ¿no? Sí. Como que hay un montón, ¿no? Hoy hay tanta información justamente del amor propio, el amor propio. Y también uno escuchó, yo por lo menos escuché un montón de veces, ¿no? De uno no puede dar lo que no tiene. Sí. Y bueno, nada, en principio esto de que por ahí podamos como ser conscientes, ¿no? Como, ¿desde qué lugar soy mi prioridad? Primero, esa es una de las preguntas, ¿soy mi prioridad? Y bueno, a veces la respuesta es no, puede llegar a ser no. Y bueno, nada, y con respecto a este libro hermoso, sí, hablaba como que pone el ejemplo de uno quiere estudiar, por ejemplo, clases de bajo, de un instrumento, ¿no? Y para eso necesitas práctica, ¿no? Práctica. Y también es algo que se practica
claro que tiene que ver con esto de lo impulsivo, más que lo impulsivo, pero sí, es de esto de lo kinestésico, ¿no? Como que uno es hermoso, por ejemplo, y también muy recomendable a los hijos. Uh-huh. También como desde el contacto, como que darles esa contención desde el útero, porque en realidad desde la panza ellos están súper cómodos, acobijados, calentitos, no le faltan nada. Y porque después ya, viste, la teoría de que hay quienes la bancan, que es la del niño, Duérmete Niño, que es un libro. Duérmete Niño, por ejemplo, es un libro polémico, pero que conozco gente que recontra quiero y respeto que lo ha aplicado. Sí, el tema es que ya está probado, constatado las consecuencias que tiene el Duérmete Niño en la herida primaria de la sociedad. Claro, es la herida de abandono. No sé cuál es. La herida de abandono. La herida de abandono, sí, funciona. El nene no llora. ¿Por qué no llora? Porque mi mamá y mi papá no me van a dar lo que yo necesito. Eso es lo que aprendió. Aprendió a no llorar. Claro. Aprendió a que no pido porque no me lo vas a dar. Entonces, es la construcción de la sociedad herida más grande que hay. Y obviamente la persona que lo escribió, la persona que lo escribió, hay un libro, mi amor. No lo hizo con mala intención, lo hizo para la era industrial. De solucionar, de brindar una solución a los padres que tenían que descansar para poder ir a trabajar, claro, etcétera, etcétera. Hay otras soluciones igual, que a mí me han funcionado, y a Fer y a todo, y yo he ido a trabajar. ¡Colecho! Después años y años de y dormí bárbaro, y hay otras soluciones, claro. Entonces es como que el nene también se calma cuando escucha tu corazón y se calma. Y no llora más. Entonces también hay otras. Pero bueno, es también, bueno, saber que a veces es lo más práctico, es lo que, bueno, nada. Yo no, sin juzgar, porque a veces colapsás y decís, que llore. O sea, ¿no? Pero después nos preguntamos por qué la sociedad está como está. Llora después estoy acá y llora y depresión y todo, porque claro, no lo atendieron en ese momento. Se pone, claro, nos vamos poniendo al día. Aprendí que ya está, aprendí que no me van a dar. Primero que aprendo a no pedir, aprendo a no priorizarme, aprendo a ponerme en último lugar, aprendo a no tener, a no buscar... Resignar, claro, ¿no? A resignar, a frustrarme, aprendo a consumir, que eso también es algo muy importante, porque aprendo a cubrir con el consumo. Es tremendo, o sea, todo bien, yo también conozco gente en la oficina u otras que lo ha aplicado, pero lo he dicho cara a cara, o sea, me parece que si queremos cambiar el mundo tenemos que revisar, ¿no? Porque también revisar... esto, ¿para qué estoy yendo a la oficina? ¿Para qué estoy yendo a trabajar? O sea, ¿que para mi hijo o para mí? Pues si es para mi hijo ya lo estoy cagando. O sea, no es para mi hijo en realidad. Sí. No es para mi hijo. Porque si fuera para mi hijo lo atendería. Y el amor, no hay nada más, más hermoso que el amor y llena todo. Uh-huh. Por algo estamos acá. Exactamente. Bueno, hay una, ¿te acordás la canción? Pero no el amor es esa más fuerte. Vamos, y después no se puede vivir del amor. Sí. Bueno. Después las deudas no se pueden. Bueno, eso va en contra de todo lo que dice Connie Méndez. Connie Méndez dice, las deudas se pagan con amor. Se pagan con amor. Es que desde la plata se genera con el amor. Sí, el amor. Es que claro, el amor lo puede todo. Empezás a amar y viene la plata el sola, amor, viene todo. Sí, el amor es y vengamos con, imán, con ¿no? el tema de Catriel y el que le gusta. Más plata, no me acuerdo. otro tema, porque como no los podemos pasar a los temas, los vamos a ir cantando nosotras. Así encima, a mí me decís una palabra y te digo una canción. Una cosa. No sé cuál es esa, no te la puedo. Vos me decís una letra y yo te digo una canción. No, yo digo la anterior. Algo la de. No me acuerdo. Dice, quiero más plata para comprarme lo que no necesito. No me acuerdo, pero la canta Isa. Exacto. Y una... La vecinita, mi amiguita. Me muero. La amiguita de mi hija. No la entiendo yo esa canción. Me dice, Catriel y Paco no sé cuánto, me dice. ¿viste? Bueno. Claro, porque es actual. Ahí yo ya no llegué a esa, no llegué. Claro. Es actual y se ve que... pero tiene una bajada de línea. La puse. Está buenísima la canción. Me gusta la música. Me hace acordar como una mezcla de Ilia Kuriaki cuando empezaron. O sea, los músicos son tremendos. Sí, ahora está el 22 de febrero, le tiro. Ya estoy dando la data. Se juntan. Bueno, pero eso que están diciendo está buenísimo porque, mirá, les voy a leer una frase re cortita, pero dice, cuando Dios te llama a su servicio, Él paga todos los gastos en el tipo de moneda que sea. Todo lo que te sea necesario para cumplir con tu misión, Dios lo provee. Dinero, oportunidades, conocimientos, entrenamiento, libertad, fuerza, valor, todo. Siempre que estés dispuesto a unir tu voluntad a la suya. ¿A qué se refiere? A sentirte llamada y a ir al deseo de tu alma,
aquel secreto que tú guardas en tu corazón, aquello que tú no te atreves ni a mencionar por temor de quedar en ridículo, ese deseo que te parece imposible de realizar, esa es la voz de tu alma. Y uno de los primeros actos de autoamor es escucharla. A pesar de que el qué dirán, a pesar de, che, pero si yo hago esto van a decir que soy una ridícula. O esto no es compatible con mi estilo de vida, o esto no es compatible con la cultura. Es por ahí. Si te estás susurrando, si lo soñás, si lo pensaste, si te vino la idea, es por ahí. Ahora, si vos te haces la boluda y decís, no voy a... Y bueno, sí, te va a costar la plata, te va a costar el... Pero es lo que hablamos otra vez con Jona, con Jonah. Esto, ¿no? El chico que vino el otro día a la entrevista. Cuando te llama, atendelo porque todo es fácil, todo es fácil después. Sí, porque a veces te pones trabas a lo que vos estás escuchando y pedís consejos o lo que sea y no vas por el lugar que tenés que ir y ahí te trabas y nada, hay que dejarlo que fluya. Sí. Esa es la palabra que me está resonando hace un montón de Subite tiempo. a la ola. Subite a la ola, surfeala, fluí. Y que sea todo con amor y pedí que sea así, que te envuelva. Que te envuelva. Que te envuelva con la verdad, con el... Eso es lo que pedía cuando era chica con el tema con respecto a las religiones y demás que yo amaba. Siempre iba a la iglesia, católica y esto y lo otro. Y de repente no empecé a resonar y algo, viste, y le pedía a Dios, bueno, no sé, para mí Dios, pues un ser superior, Krishna, que me guíe. Que me muestre el camino por donde tengo que ir y que pueda llegarme la palabra y el camino y la sabiduría. Y me empezaron a llegar libros y gentes y sigue. Hay que pedir. Hay que pedir y ser específicos con el pedido, ¿no? Claro. Como ser claros con la intención de lo que estamos pidiendo. Y agradecerlo. Y bueno, y todo lo que están diciendo, yo creo que también se puede resumir en que en un punto cuando uno habla de Dios, yo también en el contexto, por ejemplo, de clases de yoga, yo menciono al universo, a Dios, y trato de ponerle como distintos nombres porque tampoco quiero generar como en la persona como una cierta resistencia porque sé que tengo alumnas de distintos palos, ¿no? De la ciencia, como... como equipos de fútbol sería. Pero en definitiva, cuando no sabemos por ahí qué decir o demás, Dios es amor, ¿no? O sea, no hay algo diferente. Cuando uno ama, también está viendo la divinidad en mí. Hay una palabra que se usa mucho también en sánscrito, que es reconocida, que es Namaste. Ajá. Todas la conocemos, ¿no? Y Namaste, el otro día lo desarrollamos con Marie, ahí creando contenido. Y Namaste significa la luz que hay en mí, reverencia a la luz y respeta, digamos, y saluda a la luz que hay en ti. Wow, qué lindo. Y es muy lindo. Y uno está diciendo esto y en realidad está detrás de quien tengamos enfrente, que puede ser... creo que las pruebas también más difíciles, no sé, las personas que de repente hacen actos criminales o de repente están en una vibración muy, 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 muy bajita y uno dice, este tiene oscuridad, no tiene luz. Pero el desafío más grande también es entender y ver a esa persona con esos ojos, ¿no? También hay luz. El tema es que tenga, digamos, es ese potencial, ¿no? Ese potencial divino está en cada personita. Chicas, vean la película La Cabaña. Eso. Es en un momento, María le muestra al chico que a la hija la habían matado y la habían abusado, no sé, una nena de 5 años. Sí, que él fue a salvar al hijo, ¿no? Que se caía en el agua. Se caía el agua, ¿la viste? Sí, la vi, pero igual no me acuerdo tanto, así que... Cuando está en la cueva, María le muestra. ¿Qué es la negrita? No, ese es Dios. Ah, ese es Dios. En la cueva se le aparece como María. Ajá. Y le empieza a mostrar, como primero a él, a su vida, a su papá. Y a su papá, hasta el papá de su papá, y así la historia, ¿no? Y esto de la acción, ¿de dónde viene, no? ¿Y qué vino primero? ¿De dónde sale esa acción que más allá de lo que estamos manifestando acá? Y bueno, hay una herida anterior y anterior y anterior y anterior. En algún momento, ¿cómo se corta? Con amor, con perdón, con esto, ¿no? De realmente poder... no hace falta que lo entiendas desde la razón, como decía, o desde la personalidad, como decía Marce, ¿no? El otro día. Limitante. Claro, simplemente... esto, ponerle luz
namasté, ¿no? Ponerle luz a las cosas que si yo tengo la capacidad de hacerlo, voy a generar un cambio en el mundo. No limitarme en eso. De hecho, hay ejemplos. Esto no es solo una película, ¿no? Porque siempre hablamos que vos siempre mucho traes las películas, las series, están mostrando en realidad, son recuerdos de los creadores, ¿no? Obvio. Como de otras vidas y después hay casos reales, uno puede citar ejemplos porque siempre salen, y hubo una historia que me conmovió un montón, que me contó Nacho, que un día fue a hacer una ceremonia de cacao, como una experiencia de ceremonia de cacao, y en ese círculo de la palabra en donde se abren los corazones, en donde las personas desde un lugar, en un lugar seguro, pueden contar cosas que en otro contexto no lo harían, ¿no? Porque no son juzgadas, y una señora, en realidad la misma facilitadora contaba que su vecina del pueblo en donde ella vivía tenía hijos, y una de sus hijas fue asesinada, ¿no? Por su yerno, o sea, como por el marido. Fuerte. Y la mujer, bueno, este hombre fue preso, fue encarcelado, digamos, y está privado de su libertad, cumpliendo una condena. Y esta mujer, como lejos de odiarlo y de repudiarlo, qué sé yo, muchas veces también sale, ¿no? ¿Qué nos puede salir en una situación así? No lo sé, cada uno Le envió en amor. el momento. No solo le envía amor, sino que lo va a visitar todos los domingos, le lleva comida, lo perdonó y entendió que él actuó desde esta herida, desde un lugar de carencia, de amor, de inseguridad. Y la mujer lo alimenta, o sea, realmente es algo increíble. Vos decís, yo soy capaz de hacer algo. No sé si soy capaz, porque como también sabemos, las cosas cuando pasan uno, ¿no? La prueba es la que te, digamos, la que te pone en jaque, y ahí vemos cómo vamos a resolver. Pero honestamente es digno de admirar. Pero Qué Nuri, fuerte. es como cuando, digamos, a las personas creyentes Dios les lleva un hijo. Por ahí no se lo lleva Sí. un asesino puntual, una enfermedad, y esas personas ves que se acercan más a Dios después de eso. Es Re. un poco lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Sí. A ver, yo me pongo a pensar en esto, ¿no? A mí después de lo de mi hermana, yo me acerqué mucho más a Dios después de lo de mi hermana. Sí. Y yo puedo, pero pará, pero tu hermana se murió. Y bueno, sí, pero no, entendés el plan, es otra cosa. Es que tenía que llegar eso, por eso se habla de la noche oscura, que Es- decís cuando fue o sea, te tocó lo de tu hermana y es acercarte más y te sana. Te acerca mucho más, Te sana. mucho más. Y si hubiese sido un asesino, es Dios a través de asesino. Esto Sí. yo este libro acá, justo Vero pone, qué lindo lo que leíste. Desde el amor todo, desde el ego, miedo, nada. Bueno, Vero, mira, este libro es como un librito de cabecera, pero hay un montón. Yo siempre traigo otros libros. El 4 en 1. Pero el 4 en 1 tiene estas cositas que te traen luz, ¿no? Como Sí. para Mi ir hermana, leyendo. mi hermana es fan de ese también. Porque Me aparte encanta. Connie lo que dice es esto de, bueno, repetilo 40 veces 7, 7 veces 7, ¿no? Como que esto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ella trae son muchas, Ese es un pasaje de la Biblia. Hay Sí. un pasaje de la y Biblia. ella lo de- que trae muchos son que citas habla de la del Biblia. perdón. Claro. 70 70 veces 70 siete. veces 7. Sí. Y una cosa que ella dice es, fíjate cómo Jesús dijo, no es lo que entra por la boca del hombre, ella lo habla mucho con esto de qué como, qué no como, lo Claro. que te contamina y te mata, sino Sino lo que lo de la que boca sale sale. porque el corazón procede. Entonces, Ay, ¿cómo no lo tenías? Bueno, terminalo que ahora te digo algo. dale, no, decí. No, una señora en el banco, si me acordaba esa frase se le iba a decir. ¿Por Yo qué? estaba en el banco con ese libro, Sí. así, leyendo, y se acerca una señora mayor y me dice, querida, todo bien con ese libro de la metafísica y todo, pero no es Dios. Me dice, ¿viste? Todo lo Bueno, contrario. Bueno, le dije, está bien. ¿Qué le voy a decir? Claro. Pero esa, me decís, mirá. Tenés que se ve tener no las había llegado a citas, esa- claro, esa cita, no le claro, había no, llegado, todo, sí. es que todo, Sí. y un poco esto, ¿no? Cuando ella lo que habla es esto, de lo que la boca sale, entonces, esto que siempre decimos, a ver, lo dicen todos lo dice Tony Robbins, los encantamientos, ¿qué es? Es esto, repetilo, si no te lo crees, repetilo hasta que te lo creas, porque ¿cómo te empezaste a creer las cosas que te crees? Por repetición. Por repetición, como claro. los animalitos. Claro. Es como siempre la frase esta de quién. Ay, voy a poner un poco porque lo bajé el aire y me estoy poniendo calor ahora. ¿Quién te dijo que qué significa un resfriado? Claro.
Y bueno, lo que para vos significa un resfriado te lo dijeron cuando eras chiquita, el pediatra, tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuela. ¿Cómo se contagia? Que si el frío, que si no el frío, que si los mocos, que si no los mocos. Todo eso, bueno, es lo mismo, ¿no? Claro, claro. Repetición. Y lo mismo con el amor, lo mismo con todo, ¿no? Bueno, acá nos está escuchando Ángel. Sí. Que es una persona, un papá que da amor tremendo a 2 niños preciosos, Ángel y... ¡Ay, me olvidé el nombre! ¿Por qué me olvidé el nombre? ¿De qué? Y Alma, Ángel y Alma, hablando de Alma. Sí, nos habías contado. Sí, te mandamos un beso enorme y gracias por ese amor a esos niños preciosos que te dan mucha luz y le das luz a ellos. Ay, le mandamos un beso. Te mandamos un beso enorme y bueno, seguí ahí que el amor es más fuerte y siempre está ahí. Sí. Aunque no esté en presencia, siempre está el amor. Tal cual. Qué lindo. Gracias, María. Se me puso la piel de ¿Lo conoces, ¿qué? Ángel? Sí, lo conocimos porque viste que la vida te va cruzando con personas Ay, porque ya tienen que sé, llegar. ya sé quién Y es, esos niños, son los de sí, esos niños que los conociste en las vacaciones. Un amor, esos niños son el amor, todos los niños son amor, pero y están súper conectados. están súper conectados con la quinta. Con la quinta, ya están en ¿no? la quinta, gracias a Dios. Así que sí, les mandamos ahí como mucha luz y también admiración, ¿no? Porque cuando cuando tocan atravesar como estos procesos dolorosos, o te quedás en depresión y en lamento y en víctima, o salís adelante más fuerte. Exacto. Con resiliencia y bueno, y creo que por lo que nos contó Maru de sus vidas y demás, son un claro ejemplo de resiliencia, así que el amor seguramente no les falta. No. Y se va a ir multiplicando, porque lo lindo es que se multiplica, como cuando uno, no sé, ayuda a alguien. A mí me pasó varias veces, alguna que otra, digamos, de pinchar la goma del auto y no saber nada al respecto para resolver. O no poder, porque a veces necesitas fuerza también, ¿viste? Enganchar bien, que el cricket no sé Y cuánto. a veces no podés sacar el tornillo de la rueda. Claro. Como te pasó por 4 o 5 días sin poder sacar el tornillo. Y bueno, ¿y qué pasa ahí? Nada, no, estamos asistidos. A mí siempre, el 100% de los casos, pasó a alguien que, más allá de lo que tenía que hacer, que también todos estamos en ¿no? Apurados y demás, me ayudó. Y siempre tuve como un angelito ahí, como un guía, una persona luminosa y una persona con amor, dispuesta a dar y a resignar su propio tiempo para regalártelo y para darte una solución y que te puedas ir de una zona, no sé, medio heavy. Me ha pasado de quedarme zonas desconocidas y demás. Y eso también es amor, ¿no? Eso... asistencia divina, ¿no? Como sí, y ¿cómo estás vibrando? Y esto del tiempo, no, en realidad no hay tiempo, ¿no? El tiempo es eso, ¿no? Vean la película Más allá del tiempo, la que les acabo de decir, About Time. About Time. Véanla porque es hablando de la muerte y esto que hablamos recién del amor y demás, desde este lugar. Como él viaja en el tiempo, cuando muere el padre, él puede viajar a estar con el papá en el pasado. O sea, él viaja a compartir momentos con el papá. Claro. Y le dice al papá, vos ya moriste, yo estoy viajando a estar con vos. Ay, qué hermoso. Y bueno, pero es que, Mari, es eso. Cuando a mí me preguntan por qué no estás triste, no es que no hago el duelo, yo estoy Estás con mi conectada. hermana, Sí. hablo con ella, o sea, viajo en el tiempo a recordar momentos y en esos viajes cuánticos hablo de otras cosas, no de lo que ya viví. Vean esa película porque están todos llorando en el funeral y él no. Por eso dicen que le pidas a tu... Y él dice, ¿cómo puede ser? Claro, lo creador de Love Actually, una cuestión de tiempo, ahí está. Ay, qué lindo. Es una película hermosa y dejemos de decir, Connie Méndez, dejemos de decir que la muerte es tristeza. No. Empecemos por dejar de decirlo. Hay que agradecerlo. Dejemos de a la gente que pierde a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, a sus hijos. Ay, pobre. No. Saquémonos ese chip. Sí. Siempre van a Eso estar. es nuestro, Exacto. no es Eso de es ellos. nuestro. Exacto. No es de ellos. Ellos no tienen por qué estar tristes. Además, a lo les mejor te haces mal. ascendieron. Encima le haces mal. Encima le metes un programa Sí, que sí, no claro. es propio, No, es ellos tienen que social, es seguir. cultural. Exacto. Si la mayoría de las culturas que no son occidentales
no lloran sus muertos, porque lo trascienden, porque meditan, porque están, porque... Exacto. O sea, entonces si nosotros no lo... O sea, esto, ¿no? Dejemos de por ahí... A mí me pasa mucho también como ver los niños tan conectados. Sí. Clarita, que no matar bichos. Y acá Connie Méndez dice, no maten los bichos. ¿Cómo vas a matar un bicho? ¿Vos estás loco? Sí. O sea, matar un bicho es matar a un alma más... Claro. No, sácalo. Hablale, sacalo de tu casa. Fíjate cómo se va. Digo, los niños están reconectados con eso. Nosotros lo re perdimos. Ellos están yo misma, yo como carne. O si no los Mi matan porque, día digo, los matan porque dicen, bueno, mi esto tú vas a compasión seguir tiene un viviendo. límite con las hormigas, por ejemplo. O sea, Pero supuestamente, Bueno, según Connie, Teo igual. no, es que bueno, es que Viene de la abuela, que la abuela no quiere que le coman las rosas, entonces Teo de chiquitito. les tenés que Les hablar. da. Les tenés que hablar y se van. y Yo se le dije que van. le haga barquitos, Les tenés que le dé de decir. comer, que le dé una planta por ahí que hay muchas. Ayer le hablaba, le contaba a Fer, que también yo estoy antes de irnos a dormir por ahí leo alguna cosa y él está como, bueno, pobre. No, le digo, ¿te puedo leer? Y me dice, sí, léeme, total, bueno, ya fue. En el no matarás, un poco lo que dice Connie Méndez es, habla también de los animales y de comer animales y todo esto, ¿no? Y yo también estoy un poco en ese proceso, pero habla del espíritu de grupo, ¿no? Y de cómo decirles, y te da frases, ¿no? Y te dice, aquí hay una célula tuya que se encuentra fuera de su ambiente, no es armoniosa en mi ambiente, Dios es armonía perfecta, llévatela. Cuando encontrás una hormiga, un insecto, ella dice lo mismo que Steiner. Ella canalizó, o sea, tiene la misma información que Steiner, de que los animales y los insectos tienen un alma común, colectiva. Común colectiva, ok. Entonces, si hay una hormiga, o sea, hay algunas hormigas, son parte de esa alma colectiva, entonces es como si fuera una célula de este organismo más grande. Entonces, ya lo que te plantea es eso, decirle, pedirlo. Y si no se va, y lo tengo que, o sea, viste, como no sé, lo que sea. Sí, porque tengo un tema con las hormigas, hay un montón de distintos tamaños y formas Claro. y velocidades Sí. dentro de casa. Entonces me gustaría, bueno, anotar esas frases o después sacamos Dice, fotitos. Dile al espíritu grupo, si no te lo llevas pronto, voy a tener que matarlo. Oh, ahí va con amenaza porque... Y si no te queda otra, porque no te da bola, lo dijiste 3 veces, porque dice decirlo 3 veces y demás, dice, lo tenés que matar con un golpe fuerte y seco y no dejarlo a medio vivir agonizando. Y sin violencia en tu ánimo, sino simplemente con esta intención de que se tiene que ir, que no es el lugar, con esta firmeza como amorosa y decirle que evoluciones en mejor especie. Porque si no se quiere ir es porque ese desprendimiento, según Connie, del alma colectiva, ya está necesitando evolucionar en otra, Claro. en otra especie. en otra especie, necesita morir. Claro. En ese momento. Pero no con esta cosa de te mato porque qué asco, que no sé qué. No, con esta conciencia de lo que Sí. estoy haciendo, ¿no? Estoy matando, punto. Ya está. Y yo cada día le entiendo más a Clary. Cuando dice, no, por favor, no lo mates. Vamos a sacarlo. A sacarla. Claro. Hasta las hormiguitas. Ella saca las hormiguitas, las saca, las sube a la hojita, las pone. Yo al principio me parecía como un poco tedioso, un poco... Y después es ir entendiendo que Aparte de las hormiguitas ellos se están entretienen. conectados. Con las hormiguitas se entretienen se un montón reentienden. jugando. Sí. Arman sus historias y... Sí, nada más, es parte de la vida. Cuando es sos como niño. bueno. Y yo estoy llena de hormigas en mi casa, llena, es una plaga. Pero el otro día, por ejemplo, observando con estos ojos distintos, ¿no? Que aparte admito que los adaptógenos me están ayudando un montón. Y hace poco los empecé a tomar, pero ya siento diferencia. Empecé a mirar que había muchas hormigas en una planta y empecé a prestar atención y en los brotes había como una cochinilla, pero de color verde, yo no la había visto, y las hormigas se la estaban comiendo. Mira, No estaban comiendo la planta, la hormiga negra se estaban comiendo, estaban todas como ahí, sobre el bichito este. Entonces dije, Claro. wow, sí. Es toda la cadena. toda la cadena, Toda ya la está, cadena. dejalas que se lo coman, ¿no? Y bueno, y volviendo a lo del amor y que decías vos, de no sufrir las pérdidas, porque no la perdimos. No lo perdimos. El vehículo. Es cambiar perdimos. el discurso, Claro, claro. perdimos sí que hay que duelarlos, que fue el tema de la otra vez, una de las partes de los duelos,
está viendo Que tiene el que arlo, ver con esto que, claro. porque también el programa, claro, el la programa, tristeza, claro. Hay que obviamente, atravesar- Es el programa Como que encontrarse, tenemos. convivir con la ausencia. No, Bueno, y- hay un montón de Que si cuestiones no tuviéramos este programa, está bien, te entiendo, pero lo Claro, tenemos. lo tenemos. Está buenísimo que nuestros hijos no lo tengan. Sí. Porque la tristeza, todas las tristezas, Sí. vienen de un programa. No todos nos ponemos tristes con las Exacto, mismas cosas. Exacto. No. Por Y eso la hay que muerte también enseñar, es un claro, programa. a los niños hay que tratar de enseñarles ahora que es algo natural. Que es lo que dolía un montón a mi papá, Ujú. pero a Teo se lo hago como natural. A veces, obvio, me caen lágrimas de emoción por recordarlo de alguna manera, en alguna situación me emociona y me dice, mamá, ¿estás triste? No, o sea, Estoy emocionada. Estoy emocionada porque me acordé algo del abuelo y me da nostalgia, me da alegría, pero el abuelo está, y siempre él ya sabe que está, y para Claro. que lo tomen más natural. El abuelo Guille, que falleció hace poquito, el papá de Leán, Ujú. me decía, el último día en la clínica me dijo, el último día no, las últimas veces que hablé, no sabía que era el último, y me dijo, ¿sabes por qué le digo a Teo? Él siempre le decía, bueno, no me beses, dice, yo igual no quiero que me quieras, le decía. Y él en la clínica me dijo, ¿sabes por qué le digo a Teo que no quiero que me quiera? Para que no sufra cuando yo me muera. Ay, no, pero pobre. Me dijo Diría él, que- ¿viste? Le digo, igual te quiere igual. Y el Teo me decía, Claro. yo lo quiero igual, el abuelo me decía. Claro. Pero él lo tomó, sí, lo extraña, pero lo tomó como natural, como que sabe que está. Claro. Todo el tiempo me está mirando. te Es dice, que los está. chicos lo ven, están Y conectados. ellos lo ven, sí, ellos lo ven. Re. Sí. Nosotros Le lo dice- veíamos, nos olvidamos. Claro, también. Sí. No, No se no. hicieron olvidar. Claro, ya está, nos olvidamos, pero en su momento seguro que sí. Pasa que no lo recordamos, pero de chicas seguro que veíamos y que estábamos los famosos amigos invisibles, Y sí. ¿no? Que en algún momento la mayoría de los niños tuvieron. Tuvieron, sí. Ujú. Sí, Lila también. Están re acompañados y claro, de hecho ellos vienen con este chakra abierto, ¿no? Y puro, limpio, que es el Por eso Yajahara, dicen la mollerita. la mollerita. Y entonces, bueno, quizás es como darle... Por eso son tan importantes como estos primeros años de vida. Pero bueno, nos estamos yendo por las ramas. Sí, pero sí. son tan importantes estos primeros años de vida como para dar luz, para validar todas esas vivencias de ellos, para acompañarlos y también nosotros mismos, desde nuestro adulto, sorprendernos con esa magia, ¿no? Claro. Eso también es amar y es estar enamorado de la vida, porque en definitiva la vida es una montaña rusa, te va a sorprender, te va a sacudir. Hablando de Es amor. una ola, pero si no fuera vertiginosa y si no fuera intrigante, si no fuera desconcertante, sería reaburrido. Y sí. Ujú. Sí. ¿A qué obvio. hacemos acá? Claro, todos los días iguales. Obvio. Hablando de amor, chicas, me di cuenta que hoy es 13, ¿no? Sí. Uy, es el cumpleaños de 13. mi... No, 12, No, no, 12. no, Ay, 12. menos mal, casi 12. saludo a mi hijado. Porque Mañana es Ay, 13 y Dios. mañana tengo turno para Siempre renovar el valía los registro. cumpleaños. Vamos, mucha luz ahí, que mucho amor va a ahí, salir que, todo que bien. se apiaden los... Ayer a la tarde me metí en multas de la provincia de Buenos Aires y no tenía ninguna. Salía que estaba libre de infracciones. O sea, con lo cual todavía no se hizo la transferencia del auto. Ah. Así que estoy limpita Estás todavía. limpita. Así que mañana renuevo. Bueno, ¿cuáles son las bien. encuestas al final? Ya Tenemos que no las- una que decía Celebrar San la más Valentín. trancu teníamos. A ver qué nos salió. A veces salió más A porcentaje. veces o no me interesa. Y no me interesa. Bueno, bien, tenemos un público muy despierto. Sí. Perfecto. Porque había una pregunta controversial que era como que cómo las fechas calendario nos marcan y atan a la 3D, que de esto después quiero hablar. Ayer estuve viendo un vivo de Lu Vela, Ajá. que tiene que ver con esto. ¿Y festejar eventos calendarios nos alejan de la quinta D o no? ¿Qué? Interesante. De hecho, yo el otro día le dije a mis hijos, yo no voy a festejar más mi cumpleaños. No, te fuiste a la mierda. No, no quiero. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué significa celebrar festejar la el vida? cumpleaños? No es celebrar la vida, Yo es celebrar el paso del tiempo. Y Y si está yo no lindo. creo en el tiempo y en el paso Sí. del tiempo, yo la vida la celebro todos los días. Esta vez, yo no creo me que quiero decir más que tengo 40, 41. libre albedrío. Libre Claro, albedrío. yo y les está, dije. está Igual yo muy nunca bien. festejo, Me pero- dijeron, no, pero yo no bueno. festejo, o sea, festejo sí, me voy de viaje, en general hago cosas, siempre me voy de viaje, en general no estoy para mi cumpleaños. Pero también eso es por irme en esa fecha, o sea, tiene que Claro. ver con Todos los la días. 3D y tiene que ver con el programa de la línea de tiempo, que yo estoy queriendo salirme de ese programa. Exacto.
Entonces, una de las maneras de salirme del programa Línea de Tiempo, yo quiero ser esas viejitas que me preguntan cuántos años tenés, no sé. Ay, yo lo digo No siempre. me acuerdo. Yo siempre lo digo amor, porque no sí. sé cuántos años tiene No sé mi por qué alma no realmente. me importa, pero porque no me importa. Exacto. No Sí. quiero, o sea, ¿cómo me define saber los años que Mi lo tengo? mi abuelita al final ¿Cuántos ya años no tenés? sabía Me ni dicen, los y le años digo, que tenía. no sé. Es que está buenísimo, celebra Pero a tu ella abuelita. siempre como que justamente nunca se quiso condicionar por eso y nunca lo decía por coqueta, Ah, qué sé bueno, yo. claro. Era como una cosa que ella siempre parecía 10 años menos de lo que ¿Vos pensás que es casualidad? Que parecía 10 años menos y que no se compraba la línea de tiempo. Y no. es casualidad. Porque No, y no fue se ataba- longeva. no se ataba Vivió a- 98. Y sí, no se ataba la línea de tiempo. Claro. Más Te ata, linda. ¿eh? Yo tengo 13 todavía. Es que Mari parece 10 años menos de lo que tiene. Y mira, te No, está es diciendo- increíble, nadie te cree. Tengo 40, entonces parezco 30. Sí, No, y ja. Soy la abuelita de ella. exacto, parece 30. Soy la abuelita de ella. No, y aparte de Marien no solo es digamos, los rasgos, así que de hecho yo hoy estoy en un día complicado, porque me veo en la... digo, ay, Yo no mirá. sé por qué te pusiste la cosa violeta esa. Ay, porque por un tema justamente de línea de tiempo. No se ve en la cámara. ¿Qué se puso? Se ve en la cámara. Anda. Me gusta también, a mí a Al veces me turbante. gusta que el, Como un turbante. sí. Ah, bueno. Aunque no sea un estilo marcado, sí, no es Es un estilo tuyo, marcado, es que propio. todo uso siempre, pero No. cada tanto me copa. Y pero aparte lo que tiene Mariel es que tiene energía, ella tiene vitalidad en Sí. sus células. Entonces rinde. Lo que por ahí yo hago en 2 horas, ella te lo hace en media hora, de Claro. repente, ¿no? Culo Y- inquieto. Géminis. Sí. Yo soy muy culo inquieto. Entonces, bueno, tiene que ver como con esa vitalidad, ¿no? Porque justamente, bueno, mi maestra de yoga decía espalda flexible o columna flexible, personalidad flexible, columna rígida, personalidad rígida. Y la columna habla de la edad, ¿no? O sea, uno puede tener la edad que tenga, ¿Cómo pero con medís una la flexibilidad. flexibilidad? Y cómo la medís con un par de posturitas, ¿no? Como Claro. que Pero yo viendo siempre fui que dura de tanto te espalda. podés mover hacia adelante, Hay que hacia ver, atrás. porque yo creía que era dura de espaldas, Se pero el puede puente lo trabajar. hago como si nada. Y el puente lo haces como si nada, significa Como que si tenés nada. flexibilidad de Flexibilidad. columna. Pero sin embargo me pasa esto que dice María, yo sentía que era dura de columna, porque sentía, pero no, en Pero realidad me quizás- hago bolita, me hago o sea, la flexibilidad, hay otras durezas que Quizás están en las otros dureces, lados. claro, las durezas deben tener Sí, a que mí ver me con los cuesta el músculos puente. proximales, con trabajar Claro. la musculatura, la elongación y el movimiento, la movilidad. Claro. La movilidad es lo que le va a dar la libertad de movimiento, justamente. Hay que trabajar sobre la libertad de movimiento. Pero en la columna también hay como toda una info, ¿no? Y ella decía, ¿no? La edad, digamos, es un detalle. Qué Pero genia. podemos acompañarnos. Indra ¿sí? Devi era la... Indra, ay, qué linda. ¿Vos sabés que mamá llegó a tomar clases con Indra Devi cuando empezó a hacer yoga cuando era muy jovencita? Estábamos en Villurquiza Ay, qué y ella tenía en Belgrano creo que tenía un lugar, si no me equivoco, en Capital. Ahí Sí. y me acuerdo que mi mamá iba a la escuela de Indra Devi. Ay, Me recuerdo. qué afortunada, Era qué re lindo. viejita, era una viejita. Claro, ya era total. viejita Sí. y tu mamá jovencita, ¿no? Como Sí. con esas intrigas también es lindo como ver quizás como a generaciones así como jóvenes conectadas, ¿no? Sí. Y hay. Bueno, chicas, tengo algunas preguntas. Dale, Les voy a vamos. preguntar. Ustedes si quieren responden, si Dale. no, no. Y después del otro lado también pueden pensar y pueden responder y acompañarnos en este diálogo para que no sea un monólogo, sino un diálogo y divertirnos un poquito. Vamos. Por ejemplo, ¿qué cosas locas hicieron por amor? ¿Alguna de ustedes? Yo, si quieren, puedo contar algo, pero no quiero ser la única autorreferencial. ¿Alguna como locurita que decís, wow, hice esto por amor, ¿no? Para demostrar, para llamar la atención del otro. Chan. Nada. No me acuerdo. Muy. Por amor, no. A mí siempre me pasó en mis relaciones que siempre como que, no sé, yo, por ejemplo, siempre como que yo era la que dejaba al otro, o sea, nunca me pasó esto de que me dejen. ¿Nunca? No tengo tenés recuerdo. esa huella, esa marca. No, según mi marido es porque todavía me falta que me dejen 3 veces. Bueno, Ah, te falta. Uy, no me dan los números. no, porque si no es como que no viviste. A ver, me pasaba esto, como que no. Yo siempre fui muy relajada con el amor, con las parejas. Sí hice cosas locas por ahí por amigos. Bien, pero es un tipo de amor, Por claro. amigas. Sí, he hecho más cosas. ¿Como qué?
Va, locas no, en realidad. Pero por ahí viajar a verlas, ¿viste? Como tomarme un avión y aparecerme. Con mi amiga Lau, que cuando había sido mamá primera vez, así que estaba desesperada. Lau, ¿te acordás que, bueno, me tomé un avión con Fran de 10 meses y me fui a Miami a vivir en su casa? No vi la playa. Me quedé encerrada en su casa. ¿Te fuiste a Miami con tu hijo de 10 meses, tu marido sola. acá? Fer estaba en Houston, creo, no sé, estaba por allá. No sé, había viajado en otro momento, también estaba por Estados Unidos, él viajaba mucho en ese momento. Y me fui a estar con ella y ayudarle a dar la teta, a cambiar los pañales, a enseñarle lo que yo había aprendido. Ay, mi amor, en 10 meses de práctica, que tampoco Que es tampoco guau, es una tanto, eternidad. Pero Ay, yo venía con esta paternidad consciente y qué sé yo, y me acuerdo que casi no salimos de la casa. O sea, fueron 2 semanas, fue una semana, me fui un fin de semana, me fui hasta Houston a ver a Fer, volví, estuve otra semana con ella. Estuve en Miami y no pisé la playa. Me acuerdo que fue estar con ella, eso por amor. eso es por amor, claramente. Tener la playa de Y lo que- Miami Beach. Sí, es que era un montón para ella eso, que la sí. ayude. Yo me acuerdo a mi amiga Carolina, que te amo tanto. Ella, la primera noche que Teo estuvo en casa, ella durmió conmigo y Teo. Porque le dije, por favor. Como que y necesitas vino, ayuda, decís, sola no voy a sabía, poder. Tenía miedo a aplastarlo. Sola con el compañero. Tenía miedo a agarrar, cómo lo acomodo. Que ella ya Sí. tenía 2 y estaban más grandes y vino y se quedó. Eso fue amor. Amor puro. Amor puro. Qué Y por eso tu amiga te lindo. lo... Sí. te lo Claro, como agradece. cuando en la clínica, yo recuerdo la sensación de cuando me dan el alta y digo, ¿vos decís que yo puedo? En casa, porque ahí tenías las enfermeras que te ayudaban. Claro, eso pasó. Quería Como quedarme que digo, internada un poco más. Ay, no, yo Nosotros, es como... odiaba estar interno. No, yo tampoco, es una yo forma no- de decir, como para no que me te tenía ayude. tanta fe, claro, como que con Nacho y bueno, y sin embargo uno después piensa, bueno, todos lo logran, ¿no? Como manejar, siempre me dio como, ay, yo voy a manejar y la verdad que ahora me voy a No te cualquier imaginás lado. en el auto. No, como vos decís, es una extensión, ya está, ya es como, es parte de mi vida. Y es un útero aparte, sí, uno, Claro. nada, desde la bio simboliza el útero, así que bueno, si me han pasado cosas en el auto y he tenido epifanías en el auto, conversaciones conmigo, pero Wow. bueno, yo por amor voy a contar una historia. Dale, cuando contá. era muy joven. Bueno, más joven que ahora. Chan. Bueno, nada, tuve una historia medio de amor Joven, sí. prohibido. Sí, como ahí un amor flojo de papeles, digamos. ¿Pero qué sería amor prohibido? Prohibido, ¿cómo lo vivías vos, por No digas ejemplo? el nombre, por favor. No, sin nombre. No, igual se enteró todo el mundo, Ah, digamos. Hubo toda una cuestión de que se destapó la olla. ¿Pero por qué prohibido, digamos? Y prohibido porque era del entorno, digamos, del entorno del novio de mi hermana y estaba casado. Ah. Y era muy chiquita, yo tenía 19 años y no me planteaba un montón de cosas, ¿no? Que ahora me planteo, ¿no? Y no haría y no me metería en lugares en donde no... No me llama. Digamos, claro, no haría lo que no me gusta, ¿no? Como el Dharma, estar más conectada con... Nunca me buscó Como un más como casado. la alineación, ¿no? Como la alineación de, no me da. O sea, yo sé que ese es un límite, pero bueno, yo viví una experiencia muy dolorosa con esa persona en donde aprendí un montón. Pero bueno, primero que era como esa historia, ¿no? Medio ahí de clandestina. Después resultó ser oficial, porque se separó, qué sé yo, y todo. Pero en esa oficialidad, en el pasaje de la clandestinidad a la oficialidad, hubo una separación, ¿no? No nos veíamos todo como que una distancia, un reflexionar, sí, somos el uno para el otro, si vamos a estar juntos, cómo vamos a vivir esto, bla, bla, bla. Y bueno, y yo mientras no me llegaba el mensajito, yo esperaba, bueno, va a decidirse. Escúchame. Teniendo 19 añitos, dijo, Escoba 19 nueva. añitos y él tenía como 10 años más que yo. Entonces digo, toda escoba nueva. Yo como todo desde, ya me va a mandar el mensajito, que lo pensó, se dio cuenta que soy el amor de su vida. No venía el mensajito, no llegaba. En ese momento ya teníamos celular, así que había como el texto, era lo máximo. Y hasta que, bueno, digo, bueno, si no llega el mensajito, voy a hacerle un mensajito yo, pero no un mensajito que espera respuesta, un mensajito común. Entonces
Y le mandé a hacer un pasacalles. No. Re desubicada. Un pasacalles en el trabajo. No. Re Ay, Dios mío. más desubicada. Muy nula. Pero sin nombre, Ah. sí, sin nombre, con una Solo frase. para que él lo sepa. Digamos. Solo para que él lo sepa. Con una frase de una canción que nosotros justamente éramos fans de Callejeros. Bueno, hay toda una... Como mi historia de amor se gestionó en esos recitales. Y mi primer beso fue en Cromañón. Tremendo. Tremendo. Un día antes del incendio. Wow. Y bueno, fue como, estábamos muy marcados por esa banda y amábamos, como había mucha pasión ahí con como con esa banda que nos acompañó como varias historias de amor, me imagino. Y bueno, entonces fue como una frase de una canción y como un dibujito de una iguana, que yo tengo tatuadita una iguana que ni se nota, parece menos iguana que no sé qué, pero era una iguana, la intención era que sea una Es iguana. lagartija. Pero Entonces dije, bueno, para que se dé cuenta que soy esa yo. iguana Dije, la es iguana... previa. No, la iguana es justamente también Nunca te una vi la rebeldía. iguana. Ah, pero no, la ni iguana- ¿Dónde está la iguana? ahora no podría, no soy capaz. La iguana de es previa a ese amor. Sí, Ah, ok, a los ok. 16 me tatué, Ah, ok, me tatué ok, la yo iguana. digo- Era muy chiquita. Era la China, ¿viste? Se Sí. tatuó el 43. Sí, no, tengo solo eso. Y es una iguanita. Y dije, bueno, es como una marca personal mía, digo, como para que se dé cuenta. Bueno, nada, y resulta que después funcionó, porque después hablamos por teléfono, todo, y digamos, como continuamos el Claro. vínculo un año más allá de que después me dejaron. Ah. Y bueno, era como lo que sufrí, pero bueno, me anoté en el gimnasio, me corté el pelo y seguí adelante. Bueno, sí, bueno, pará. Es buenísimo. Cortarse el pelo Es está buenísimo, no sabía bárbaro. esa historia. Te recontra, ¿viste? Que dicen con las mujeres necesitan cambiar, se tienen que cortar. Se empodera. Sí, Se empodera. sí, es como una nueva versión, Un ¿no? Es como que pasacalle. ya hay una cosa Un que ya pasacalle. no es parte de mí. Después, bueno, Es sí, muy bueno. yo Me creo encantó, que fue... Noria, me encantó. Me encantó. ¿Qué fue lo Aplausos más para loco mí. que hiciste por amor? Un pasacalles. Y aparte en un contexto compli. Sí. No, claro, el contexto fue. El y tema la- es el la edad, contexto. viste Decir que no es se lo toda hice en una la casa, cosita. menos mal. Claro. Ya era demasiado. Claro. No. Aparte, toda chiquitita, 19 añitos. No, como- claro, mi vida. Dios mío. A mí nunca me buscó un hombre casado. Y yo tampoco nunca tuve cero. Yo tenía una amiga, una compañera de trabajo, que en general tiene un imán para los casados. Los casados querían estar con ella y era tremendo. Fer la conoce. De hecho, ahora trabaja con el hermano de Fer. Y ella a los casados, después se casó ella y qué sé yo, pero en el momento donde Después lo éramos consteló. amigas, no sé, la buscaban y se reenamoraban, tipo, todo bien, pero no terminaban dejando a sus parejas. O sea, como que por ahí tenían impases, ¿viste? Pero al final siempre terminaban volviendo con la pareja. Pero tenía un imán. Es tremendo, me acuerdo. Y es un tema, como que es una vibra, ¿no? Y cuando sos chicos no me dis. Pero es pero como yo en que ese, también yo te ahí tienen que me di mirarlo, cuenta o que sea, me enamoré. sí, Yo había claro. tenido otros novios y qué sé yo, y desde... Pero él te habrá buscado también. Claro. Se habrá Yo- dado una a situación. mí me gustaba desde los 15 años, o sea, yo lo tenía entre ceja y ceja, literalmente bueno. hace 4 años, y bueno, a los 19 se me dio. Bueno, pero se te dio ¿por qué? Porque Pero era no, muy chiquita. pero se permitieron cosas de los dos lados, porque es para que se dé. Claro, No, claro, o sea, claro, había, sí, claro. sí. Claro. De hecho, Y sí, te das cuenta cuando alguien. Porque con esta chica nos pasaba que salíamos las dos juntas a todos lados y era, a ella, venían dos amigos, ponele, a ella le encaraba el casado y a mí el soltero. claro. Siempre, era en el trabajo, en la oficina. En general éramos muy como las dos, arrasábamos mucho, éramos muy como las dos nos vestíamos como muy provocativas, éramos así. Ah, quiero fotos. Éramos así. Quiero ver fotos. Querían Así que gustar, antes no querían había gustar todo el tanta tiempo. A mí me lo decían, digital, porque qué Sí. gracioso ver esas versiones también, ¿no? a mí me decían Terras y a ella le decían Mitch. Terras porque yo todos los miércoles iba a terrazas. ¿Se acuerdan terrazas en Costa Salguero? Sí. Bueno, todos los Ah, y ella también era ahí como, a lugares tops. era como era afiliada. Y nada, y salíamos todo, ella se quedaba a dormir a casa y salíamos y todo. Y era, pero Era tu compañera de aventuras. Era mi compañera, pero era literal que era esto. O sea, en el trabajo, Claro, en la ella oficina había, atraía- no sé, eran, no sé, 5 mujeres, 5 hombres, ponele ahí en una reunión. Y de repente sí, había atención.
a mí me tiraban palos los solteros, a ella le tiraban palos pero era como, era igual, era parejo, pero ella tenía un imán. Era tremendo. ¿Cómo fue el karma después? Después se terminó casando con un chico de su edad. Viene bien. No tuvo hijos, o sea, están casados, tienen un perrito ahora, pero bien. Ella es más joven que yo igual, un par de años menos. No, porque viste que el karma después viene. Bueno, a mí me las cobro todas, a mí me las cobro todas. Yo creo que ya estoy al día, ya saldré. Basta. Pero bueno, claramente existe la ley de acción y reacción, ¿no? La ley de atracción, o sea, lo podemos como explicar y profundizar desde un montón de lugares. Pero justamente después hay que atenerse a las consecuencias, digo yo, ¿no? De las Ojo las que estén mirando a Nacho. Ojo. Sí. Miren que el karma vuelve. Acá lo está diciendo. No, pero justamente, sí, totalmente. Yo igual también después de quizás de eso, yo tenía también una actitud, cuidado con mamás. Ay, la roba María. Esa es Nuri, cuidado que si viene ese cartel va a ser Nuri, nadie lo pone. Pará, pero después Ay, también. No, buenísimo, este cartel. De hecho, de mosquita muerta, los papis, mamis del jardín también es un lugar que se empiezan a separar, que se empiezan a... En nuestra escuela hubo un montón. Hubo varios. Yo me enteré de uno, mamá. Hubo varios. Hay como una cosa de que la mami empieza a luquearse un poco, la mami yo me enteré de un par. Hubo uno que fue muy fuerte. Polémicos, ¿no? Hay polémicos. Un par polémico. Después si quieren manden por mensajes privados. Sí. Cuenten historias que son divertidas. Cuenten historias divertidas. Igual nada. Divertidas y bueno, quizás también un poco caóticas, bueno, divertidas, ¿no? Ahora, en el momento divertidas cuando pasó un buen tiempo, claro. Porque decís, tenía que pasar. ¿Qué otra cosa eso. loca hicieron por amor? Bueno, cuéntenos que hicieron loco por amor. Sí, no, está porque bueno. no va a superar al de Nuri, me parece. Es tremendo. Está buenísima igual, me encantó. Bueno, a ver, ¿qué piensan de amor a primera vista? Ay, para mí o sea, como esto, ustedes hablaban el otro día de las llamas gemelas. Sí, las llamas gemelas. Y creo que eso pienso. Puede ser que eso se sienta, ¿no? Como que vos estás enfrente de una persona y sentís que hay como una conexión más allá de que la conoces de antes, esas cosas que uno siente, como cuando yo la conocí a Mariel, dije, yo me enamoré de Mariel. Nos enamoramos. Y que las llamas gemelas y yo no dije, necesariamente... esta piba venía con los patines en el jardín. Sí. El primer día, en vez de sentarse a charlar y a conocer a los padres, ella se borró, se fue a patinar. Y era el momento. Era su momento. De años. De años, de la estar primera con vez que iba al jardín Teo. 24 por 24. 24 por 24. Se trajo los rollers y yo la rebanco. No me se sentaba trajo a los hablar, rollers, se fue a patinar. No, hola, ¿qué tal? Hasta que se le rompieron los patines y Y tuvo ahí que venir a charlar. Porque claro, están hechas pelotas las callecitas de ahí de la Ribera, salvo que vayas a la nueva Ribera de Quilmes, que está espectacular, que está enfrente del Club Náutico y es un lugar hermoso y lindo para patinar y hacer deporte. Sí. Bueno, entre paréntesis. Pero bueno, yo sentí que con ella me conocía de antes. Y las llamas gemelas no necesariamente son pareja. Claro. Pueden ser amigos. Sí. Que yo el otro día con Fer hablábamos de eso, de que yo sentía que mi llama gemela es Lau, mi amiga. Que vive en otro país. Sí, en Miami. Es ella. Y para mí es ella. Yo la siento como una afinidad tremenda y no la veo y no está conmigo. Pero comparten como un campo emocional, ¿no? Como que también hay algo a la así. mañana. Sí. Me llama a la mañana. El viernes, sí. Ay, la tengo con que mañana. ¿Cuándo es el día de los Es el viernes. El viernes. Hoy ya estabas con que hoy era 13. Sí, ya estabas corrida un día. Estás corrida, se está adelantando. Estoy corrida, sí. Pero bueno, sí. ¿Vieron la película El Hilo Rojo? La China Suárez. Sí. Yo no la vi, me la recomendaron, no la vi. Pero bueno, esto del amor a primera vista, que puede pasar. ¿Y qué pasa si le pasa a tu pareja? Yo a veces digo, ¿qué pasa si de repente un día viene Fer y me dice... Me enamoré. Sí, no sé, o me dice, mi amor, perdón, pero... el hilo rojo. Uh-huh. Y bueno, hilo rojo. No te queda otra. ¿Pero qué tipo de hilo? ¿Qué tipo de hilo? Esto, de que conoció a alguien y fue tipo, chau. Claro. Chau.
Ya está. No Y la vi a la pues- película, no la vi. Creo que, a ver, como si voy a... Pasa que si aparece la China Suárez, chau. Bueno, mira. Yo ya igual tengo conversación tenida. Si aparece Chris Hemsworth. Tenemos algún permitido, como que el permitido de, como el platónico, que de repente se me Sí, presenta pero se Lenny me Kravitz. presenta y no es platónico. No, por eso, es como que estaría bueno El como permitido ya conversar. se fue. Es pero puede Al haber otro uno plano. Tiene de la- esos que parecen medio platónicos, pero de repente si se presentan, hay un acuerdo. Hay puede un haber, acuerdo. hay acuerdos. Yo tengo acuerdo con Chris Hemsworth. Sí, que no sé Thor. cuál es. Ese. Yo también lo tengo ese acuerdo. Me gusta el tono de voz, también. El tono de voz, por eso me busqué a Fer. Ay, Porque Ah, me gusta, sí. la voz tiene que ser así. Para mí el hombre tiene que tener esta voz. Claro, O sea, después está todo bien con Porotito Cubero, pero tenés No, como que, ay, Porotito semejante Cubero no hombre puedo. con esa vocecita. Ay, pobrecito. Porotito como que Cubero decís, no hay puedo. algo que... No puedo. Pará. Acá dice, Nembetona Yoga dice, yo de Gaby me enamoré a primera vista y re de peque. No lo conocía, él ni me registraba, pero me voló la cabeza. Y ellos tienen una relación, de muchos años. Angie tiene, no sé, si tiene 27 aprox. Creo que eran del colegio. Tremendo. Y no es fácil que una relación de adolescente Bueno, mis perdure. ¿Tus papás también primeros novios? Yo digo, ¿hay algún No, paréntesis ahí de...? Primeros no. No. Pero Hubo otras experiencias mi mamá era previos. re jovencita. Sí, tenía 16 cuando lo conocí a mi papá. Muy chiquito. 17. Claro, sí, muy... Sí. Vinieron. Se ríen de No, y Poroto vos- Cubero. Porotito dice, para una chica que le hizo lectura de registros a Gaby me dijo que no habíamos compartido vida porque éramos fragmentos como de una misma alma. Sí, llamas Sí. gemelas. Sí. Esas son como las Sí. llamas gemelas, esto, ¿no? Son fragmentos de una misma alma, como, ay, qué lindo. Fragmentos de que una sea. misma Sí. alma. Qué lindo que Sí. sea tu pareja también, ¿no? Claro, Porque porque a veces se van. sí, porque a mí a veces me pasa, a ver, quiero aclarar algo, yo no tengo tendencia sexual, o sea, yo la verdad me gustan los hombres, lo quiero aclarar acá, pero a veces me pasa que digo, qué lindo sería poder vivir con Lau en una misma comunidad, vivir juntas, criar juntas, me repasa. Claro, de... ¿Fue la que la Criar fuiste a ayudar con la a amamantar? La fui a ayudar. Upa. ¿Y le diste la teta también al...? No se compartían teta, porque eso también tiene como un... Para otro programa. Podría No, ser. eso o sea, la verdad que lo he visto en un montón de hermanas que se comparten las tetas con los hijos, los sobrinos, qué sé yo. Me ha pasado de no tener problema, ponerle con mis sobrinas, de sentir que podría darles la teta, pero con otros bebés no. No me pasó. No le llegué a dar, creo que nunca tuve la situación, pero me ha pasado decir podría y no pasa nada y está todo bien. Y como Sí. tener hasta el instinto de querer darle a Sí. mis sobrinas. Nada Sí, a más. mí me pasó con mi sobri que medio me la pidió, la estaba cuidando, a Sí. Lila le estaba tomando teta y bueno, dije, bueno, fluyó. Sí, pero es como que eso lo veo re normal. pero es normal. Yo lo veo re normal Sí. eso, como, sí. Es un bebé. Claro. Sí, pero no con todos los bebés. Me Claro. pasó, con mis sobrinas me ha pasado decir, sí, podría tranquilamente. Si me pide ahora, totalmente. Sí. Bien, entonces sí, el amor a primera vista para mí, o sea, por ahí quizás hay una atracción física, como hay algo que decís, ay, que como que se parte, decís, oh, Y sí. con los años también te imaginas puedes decir- cosas. Y, ¿viste? claro. y el Pero- comprobar que es tu amor pero- a primera vista, como dijo Angie. Exactamente. que ¿Hace cuántos años que está Angie? Creo que cumplió como más de 10, ¿eh? Bueno, o 9. ¿ves? una Claro, cosa así. ahí es cuando decís sí, fue amor a primera vista, cuando Claro. lo confirmás. Claro. Porque está la etapa del enamoramiento, cuando lo ves decís, wow. Y ves todo, solamente Me enamoré. ves lo bueno, ¿no? Claro. Como que ves todo lo que te encandila. Claro, tu ilusión, lo que te ay, gusta. mirá lo que es, ay, no, pero mirá cómo me habla, o mirá cómo... En- Y después entonces está la confirmación del amor con el tiempo. Con no el sé, a los paso del 3 tiempo. años, a ¿Y los ustedes 4 cómo años, fue que con sus decís, parejas actuales? ¿Fueron tipo amor así tipo pasional primero? ¿Fue... ¿Cómo fue? Bueno. ¿Qué le entrega el micrófono? Bueno, Dale, Mari. entrega. No, sí, justamente fue en un viaje que hice al norte sola.
ahí lo conocí a Nacho. En realidad, primero me empecé a hablar con un amigo de él, que no, digamos, no me atraía básicamente como físicamente, pero estaba bueno las conversaciones y qué sé yo. Empezamos como a charlar un poco y coordinamos como una especie de excursión, una caminata por un río hermoso en San Isidro, un lugar mágico en Iruya. Y al otro día lo conozco a Nacho y digo, no sabía que tenía este amigo. Digo, O sea que hubo atracción. Hubo atracción y hubo como toda una... Como fue todo... fue re lindo porque en realidad hubo como cuestión como física, pero desde lo sutil. Desde el acompañamiento bueno, papá, y estoy contando. Lo que no se ve trae cámara, esta es una boluda. ¿Qué dijo? Te están riendo entre ellas. Me hace una cara, ¿por qué me hace cara? Algo de la historia de Nuri. No. Decí la verdad. No. No sé. No estaba yo en ese momento. No entendí. Ok. No, seguí contando. No, bueno, nada, pero hubo como que a mí ya ahí me empezó a gustar y digo que me pida mi teléfono. O sea, yo pensaba internamente que me pida el teléfono, quiero seguir en contacto con él, a ver si pinta. Como que internamente pensaba eso en toda esta caminata que hicimos y charlas. Y había como una cosa de que nos estábamos conquistando. Claro. Y es hermoso, yo lo disfruté un montón. Pero ¿Vos te querés Nacho, ir? agarrate los pantalones. O sea que ella se quiere hacer pispo y quiere escapar de contar su historia. No vas a escapar. Anda, Anda, que te esperamos. Ahora voy. No, nada, y después nos Me tocó. dio 10 mates. No tomo mate. El mate es como la cerveza para mí, chicas. No tocó. Después, bueno, como que nos tocó ir a hacer unas compras juntos. Y en esa de hacer compras nos dábamos cuenta que, no sé, somos re dulceros los dos, nos reíamos de lo mismo. Como que nos. Y nada, y fue como bien gradual, ¿no? Después tuvimos una conversación en donde nos acariciábamos las manos. Y no pasaba nada, pero nos acariciábamos las manos y conectábamos las miradas. Y yo ahí ya me di cuenta que era un pibe profundo, más allá de las intenciones de que se puede ir a los bifes si uno quiere, ¿no? Pero no, fue como un poquito más gradual. Y después cuando nos despedimos y qué sé yo, y él siguió su viaje para Buenos Aires y yo seguí mi viaje seguí un poquito más de viaje por el norte, como que sentía, como que quería que sea él, ¿no? Sí, yo estaba re ansiosa por volver y encontrarme. Así que yo siento que sí. Obviamente no me imaginaba que iba a ser el padre de mi hija, que íbamos a estar tanto tiempo y que íbamos a hacer tantos proyectos juntos, como que somos los dos soñadores, somos los dos buscadores de viajes y de bienestar, de buscar progresar, compartimos como proyectos más allá de la pareja. Claro. Y así que si veo el tiempo atrás, no me esperaba como esto, ¿no? Y sí, siento que en ese sentido siento que fue a primera vista. Pero ahora, el amor, podríamos profundizar mucho más, pero por ahí podemos seguir por otro lado. Pero que yo, honestamente, yo siento que con el paso del tiempo recién uno como que comprende quizás un poquitito más que es amar, porque tiene más que ver con la libertad, que tiene que ver con que el otro esté bien, más que con que... A veces el aprendizaje que haces en la pareja es también. un aprendizaje, claro. Es un recontra aprendizaje y tampoco es fácil y no es color de rosa. Casarse y tener hijos a veces es un mandato, otras veces es como un sueño interno que decís medio como de cuento de hadas, de casarse y tener hijos. Y el otro día Romy decía como que el caos fue como la casa con los hijos el marido, y eso fue como una gran bisagra también a encontrarse con ella, decir... El aprendizaje que te trae. A no romantizar nada, ¿no? Podríamos hacer un programa de si elegís tener hijos o no. Porque está como muy... Todo el tiempo te meten eso. A mí, que creo que tenía 18 años y la mamá de una amiga decía, ¿cuándo van a tener hijos? Ay, tremendo. Van a tener hijos. Ay, pero ¿quién te va a cuidar de Escúchame, vieja? hijos, ¿vos cómo fue tu historia con Lea? No, es largo. ¿Primera Después, vista o no primera vista? Fue todo un proceso. Que nos conocimos en la noche, así que no es largo, chicos, no les voy a contar. En la noche. En la noche. ¿La noche de qué zona? Después les ¿Tipo cuento. boliche? Después les cuento. Dale. No, después les cuento, contá vos. Yo soy media vergonzosa. No, con pero esas nada cosas. más, ¿fue primera vista o ¿Fue fue como primera vista o fue Sí, que sí, te siempre tuvo que ganar, Siempre no, insistir? Por ahí, como claro, eso, como lo viste y identificar dijiste, si fue... Me gusta, sí. caño, hubo tensión sexual al principio, después no, como hubo primera vista. No voy a hablar, chicas. Pero Son a cosas primera privadas. vista, pero no Primera estamos vista, preguntando primera detalles vista, nada más. sexuales. No voy Primera a contar falta. tanto como Primera Nuria. vista sí.
Sí, Ah. fue y sí, siempre esa no siempre No. esa primera. No, es que yo no no. sé lo que se Y de trata hecho de voy a primera contar. vista. Eso es lo que te quiero decir. Que, Lo viste y dijiste como sí, Nuri. sí. Y este amigo de... Sí, este chiquitito. Ah, bueno, sí, fue primera vista entonces. Está bien. Bueno, yo ahí no, está. ¿ven? Yo no. Yo lo conocí a sí. Fer hace un montón en el trabajo y nunca nos habíamos sentido atraídos. Según él, supuestamente sí. De hecho, una vez me pasó que me encuentro con un amigo de él y dice, bueno, al fin se le dio porque desde que entraste a la oficina que estaba tipo... Te tenía 4 años. la pollerita Igual de él estaba de novio, no sé, nunca habíamos hablado, nada, él tenía su vida. Y nada. Sí, necesito ir en serio. No te enfocan, anda. Y nada, y nos conocíamos y compartíamos reuniones y cosas y qué sé yo, como todo muy normal. Y a un día me mudan de puesto, me voy a otro edificio, una empresa muy, muy grande. Estábamos en otro, compartíamos el comedor, que era en un tercer edificio, donde estaba el comedor de la empresa. Y nos veíamos cada tanto. Yo en los mediodías yo no iba a comer, él tampoco, íbamos al gimnasio de la empresa, que estaba ahí también al lado del comedor, y yo hacía yoga, no sé qué, y él hacía aparatos, bla. Y nos cruzábamos, pero nada, cero, pero el cero más grande de la historia. Y un día a él lo mueven al mismo edificio donde estaba yo y empezamos a compartir charlas de café en la cafetería y nada, y empezamos a charlar y no sé, me empezó a caer bien, no sé, así. Y un día me mandó un mensaje, yo estaba de viaje por la empresa, me había ido una semana de viaje con el equipo, me manda un mensaje, me dice, ¿dónde estás? Que no estás en la oficina, que se siente tu ausencia, una cosa medio así, no me acuerdo bien. Y me dice, necesito un abrazo, Atencio. Apellido es Atencio. Me dice, necesito un abrazo, Atencio. Justo mi hermana también trabajaba en la empresa. Le digo, ¡ay, está mi hermana! Le digo, me salió del alma, le digo, pedile un abrazo a Nati. Y me dice, no. Bueno. Entonces le digo, bueno, mira, yo llego, no sé, mañana a la noche, a la tarde, si querés salimos a tomar algo. Le dije, vamos a tomar algo si querés. Bueno, dale, vamos a tomar algo. Salimos a tomar algo. Y me acuerdo que esa misma noche hicimos otro bar, boliche. No se querían despedir. No, No, pero querían terminar la tipo noche, tremendo, en realidad. Fue tremendo. Para cómo él me dice de salir a tomar algo y yo, tipo, que cero, o sea, yo caí de una palmera, le había dicho también a unos compañeros míos de la facu que vengan. Entonces llegó ahí... y éramos un grupo y él dice, se da cuenta que un compañero mío de la facu había sido compañero de él del colegio y empiezan a hablar y qué sé yo, y él quería sacárselos de encima. Y yo no registraba esa situación. O sea, y a todos lados iban mis compañeros de la facu con nosotras. ¡Ay, no! Entonces, en el último boliche, que era en Liquid, en ¡Ay, me Palermo. acuerdo, Habíamos hecho toda la gira en el último boliche Liquid de Palermo. Tipo, no sé, estábamos tomando, él pide un champagne, no sé, le escupe sin querer en un coso de risa el champagne a alguien, casi se agarra las piñas, yo tipo lo agarro así, le digo, paraba, lo saqué a bailar. Lo saco a bailar y me pone contra una columna y chau. Ya, fue Y directo. yo dije, uy, qué bueno que está esto. Como que así. Bueno, dale, vení, vamos a casa. Y me lo traje a dormir a mi casa, la pasamos bárbaro y nunca más se fue. Claro. Así, ¿eh? El cepillo de dientes, todo. Pero en este yo, literal, con mis compañeros de la facultad, o sea, yo estaba en cero cacería. ¿Viste cuando estás en otra? ¿Qué me pasó? Él ya me caía bien y me gustó lo que pasó. Claro. Claro, y creo que una cosa que también hizo que la relación fuera saludable es que al yo no estar como enamorada, digamos, ¿viste esa cosa que te agarra? Él me decía, tipo, no sé, me voy de viaje, él se iba a surfear todos los fines de semana. Y yo tipo, sí, anda. O sea, yo no sé, no estaba como en una relación, ya estaba pasando bien. Y en pasarla bien, un día me doy cuenta que estábamos como casi conviviendo. Pero en esto, nunca, me preguntás qué día empezamos a salir, ese día, no me acuerdo qué fecha era, qué día era, y tampoco es que empezamos a salir formalmente. Pero empezamos fue el primer... a pasarla bien, empezar a compartir. Se abrió la válvula del amor. Claro, pero no, viste, re relajado, y yo creo que eso hizo que la relación fuera como nunca celos, pero y cero. eso es lo lindo por eso De los dos. desde ahí es el enamorarse, creo que viene ahí desde la libertad, desde conocerse, desde compartir. Ahí yo creo que llega el amor, por eso no sé si siempre es amor a primera vista. Sí, el enamoramiento creo que es a primera vista. El enamoramiento. Y después yo creo que llega el amor así de... Ay, chicas, me acaba de llegar en vivo un mensajito de WhatsApp para el retiro. Ahora vamos a hablar del retiro. Ahora ya vamos a hablar. Bueno, De eso hecho, quería que para mí ahí es cuando confirmás el amor
con el tiempo se confirma el amor verdadero. Si pasás De hecho, el enamoramiento. Sí. De hecho, sí. la pareja, digo, después de 7 u 8 años, ¿no? Se transforma algo después de Justo acá, mirá. esa cantidad de tiempo que uno se elige, que uno No llego a construye. leer porque no ¿Qué tengo onda? los anteojos. Ay, bueno. O sea, la edad, viste, viene No, acá claro. los ojos. La edad ahí no se Sí, puede ahí no chamullar. se puede Esa es la que no se chamullar. chamulla. O sea, y me olvidé, claro, traje la caja vacía, imagínate, ya está ahí en la tercera Aparte, edad. mirá la ironía. Crece el amor a primera Ah. vista, no puedo No ver. puedo ver. Pará que yo no me di cuenta que Lean, cuando lo conocí la primera noche, que tenía ojos verdes. No lo viste. No lo vi la noche, por eso te digo. Vos querías que leamos algo abriendo tu Claro, corazón, porque acá- llenándote sí. y rodeándote de amor. Sí, que me gustó eso, que lo leí anoche y... Ay, qué lindo. Fíjate qué lindo lo Dice, que dice. abrir tu corazón, llenarte y rodearte de amor es tan fácil que es posible que pienses que algo así nunca podrá funcionar, pero sí funciona. Es un proceso muy natural. Y acá dice, yo imagino que hay una válvula cerca del corazón, en el centro de la parte superior de mi pecho. Cuando te enamorás de alguien, esta válvula imaginaria se abre. Y en cierta forma, la mayor parte del amor que sientes proviene de ti mismo. Eso Sí. me parece Claro, porque clave. te Porque- enamorás de cómo te sentís, o sea, en realidad lo que te hace sentir el otro. No Exacto. te enamoras Pero está dentro de mí, tuyo. sino No de de ti cuando estás conmigo. Lo banco a Arjona en ese momento, en esas letras, ¿ves? Tiene- Bueno, ojo ahí también, ¿eh? Ahí Sí, está. ojo Claro, ahí. justo ayer Ángel, no. este chico Ángel, me mandó algo que decía como que hablaba un chico que hablaba de eso. ¿Qué es lo que te hace sentir el otro? No es lo que es el otro, sino lo que te hace sentir. Exacto. Que es algo que está dentro tuyo. Ángel te mandó que te eso. lo despierta, sí. Ah. No, porque estaba Hablando de los que buscan casados. No, chiste, es no, un no, chiste, no, es un chiste, no, es un es un chiste. que, chiste. que- No, que mátame. habla, no, porque lo que, bueno, venía a ver, yo sentí que él me lo decía por todo lo que la persona, quizás él se descubre Sí, sí. desde lo que le hace sentir El otro. el otro que se fue, ¿entendés? Lo que te hacía sentir a vos y te lo encontrás dentro tuyo en realidad. Porque si no hay amor dentro tuyo y dentro de tu corazón, ¿cómo se lo das al otro? Por eso Ahí- decía, dar amor a través de los ojos. Y ahí es esto de que es el amor, y acá es como esto que Connie Méndez plantea de el amor en realidad, lo que nosotros entendemos por amor en esta cultura. Ella dice, el amor es muy complejo y no se puede definir con una sola palabra, pero en nuestro planeta se entiende amor por sensación, es todo el sentimiento de lo que sentimos. Y ella lo que habla, lo que plantea es, parece una contradicción, pero cuando se ama, entre comillas, ¿no? Cuando amamos desde esta interpretación del sentimiento que tenemos los humanos, mucho o demasiado, faltan la tolerancia y la buena voluntad. Y ahí aparecen los celos, aparecen Claro. todas estas cosas, que no Cuando es tenés, amor, sino que es exceso de sentimiento. y el ella apego dice- que tenés con el otro. Claro, ella dice, por lo general el exceso de sentimiento prueba que hay falta de desarrollo de la inteligencia. Y dice, cuando una persona es muy sentimental, no está pudiendo enfriar. Ella habla de inteligencia como esto más frío que a veces necesitamos para poder comprender. Esto que decías vos, estudiar. El amor se estudia, se aprende también, ¿no? Entonces, de la inteligencia. Entonces, ojo con los excesos, ¿no? Con esto de qué es el amor El realmente. todo o nada, como los extremos Claro, no. de Cuando aparecen cosas como por ahí los celos o la posesión, la no tolerancia, no tolerar que el otro sea otro, distinto. O querer cambiarlo. Querer cambiarlo, querer que haga cosas que yo quiero que haga, pero que en realidad Porque te van a hacer no sentir las bien a quiere vos. hacer. Claro. Claro, o sea, siempre yo digo, ponete en el lugar del otro. Estás tranquilo ahí tirado en el sillón, no sé, mirando una película. Y vengo yo y te digo, tipo, bueno, no, pero vení no Claro, quiero, loco. que está toda la los mesa platos. desordenada. No quiero. Claro. Y vos Bueno, de tampoco hecho- querrías si estás en mi lugar. O sea, vos querés que esté limpia la mesa, no yo. Entonces limpia la voz. Claro, claro. ¿A quién le molesta la ¿A quién mesa? le molesta? Claro, claro. Es un tema porque yo también en el termómetro. Por de eso digo que Nuri, el amor con el tiempo se ve desde lo más pequeñito a hoy te elijo, decís, hoy te elijo. O Es sea, que, así bueno, como con el Y te combo, puedo como no venís, elegir y más te si puedo no está elegir todo más y está todo bien. O sea, también desengancharnos de que esto de que Claro. para siempre. Sí, para siempre o hasta que la muerte nos separe, que también me parece No, es cuando está el catastrófica amor. esa frase. Si está el Tremenda. amor, que estemos. Mientras Si esté no el hay amor. más amor, o Y me doy regarlo cuenta como que el no arbolito. puedo, porque a veces no podemos. Creo que también amar puede, tiene que ver como con la honestidad, ¿no? Y también el amor tiene estos procesos que se transforman y hay versiones que
siempre decimos que somos distintas a la semana pasada. Yo siento que atravesé situaciones bastante como nada profundas, por ejemplo, de una semana para acá, particularmente. Y no me siento la misma. No me siento la misma Nuria. No sos la No misma. soy la misma. A veces por ahí no lo podemos detectar o qué sé yo, pero la verdad es que nos vamos transformando. Y puede ser que esa nueva versión al otro no les cierre, no les sirva o no les sea tan atractivo, o al revés, ¿no? Que nosotras también estemos desactualizados en las distintas versiones. Creo que la pareja, más allá de lo que estamos hablando, ¿no? El amor de adentro hacia afuera, ¿no? Y tiene más que ver también con dejarlo ser al otro y ser feliz con eso. O sea, yo soy Claro. feliz porque vos sos feliz con lo que estás Exacto, haciendo. Ahí va. El Vamos, amor esa es ilumina. la clave. Eso La palabra es. es el amor ilumina. Sí, Exacto. I don't shine if you don't Sí. shine. Claro, la sí. canción. Sí. Y recuerdan el personaje emblemático de Capusotto, que Ay, la ¿cuál? amo, que es Violencia Rivas. Ah, bien. Que Violencia, la voy a citar textual porque la verdad es que a mí me voló la cabeza, y es: amar es aceptar la mierda Del otro, exacto. Ahí Y- es cuando se ama verdaderamente. Sí. Y esas es oscuridad y sombra, ¿no? Como que todos somos oscuridad y sombra. Sí. Somos espejos, por eso Tenemos, de hecho, hay personas, no sé, desde el orden del hogar. La casa trae como sus conflictos. Una cosa es el amor en convivencia, otra también es Es que el me amor puede en pasar con vos. parejas O sea, que claro, por ahí se conviviendo. renuevan y se refundan y hoy mantienen su vínculo desde la distancia como física, o vivir en casas separadas, o dormir en habitaciones separadas, porque ¿quién dijo que es de una manera? En realidad, La sociedad. claro, y en realidad es como... Bueno, hay tantos dichos que también son tremendos, ¿no? El roto para el descosido. O sea, Yo soy re siempre- buena con esos dichos. No, malísima. Siempre vamos a... O sea, no es que siempre vamos a encontrar. También hay destinos, ¿no? Quizás hay destinos que tienen más que ver con el estar solo y desarrollar otros tipos de vínculos y no el conyugal. Y hay otros que con el vínculo conyugal se sienten cómodos y pueden mantenerlo, digamos, con acuerdos determinados y demás. Pero básicamente, si el amor real, digamos, también lo atraviesa como la aceptación, la tolerancia, estos lugares en donde quizás el otro nos haga doler, porque nosotros damos nuestro corazón, ¿sí? Y hay un riesgo, hay un costo a pagar Sí. cuando uno se entrega. Sí. Hay un costo a pagar y hay personas que deciden la coraza, ¿no? Como decir, La no, armadura. yo no me voy a abrir, me pongo una armadura porque yo no estoy dispuesta a sufrir Es por tremendo. amor. Sí. Horrible Y quizás te estás eso. perdiendo de vivir Sí. por evitar un sufrimiento, Claro. pero con una especie de vacío que puede trasladarse también a otros tipos de vínculos, ¿no? Porque a veces también uno termina pasándola o pasando momentos de incomodidad o disentir quizás con amistades, con personas muy importantes, no solo el amor de pareja. Que lo vas a tener que pasar por algún lado No, y para tu aparte evolución. lo necesitamos. Yo me acuerdo Sí. esto, ¿no? A mí en mis relaciones por lo general no me ha pasado de que me han dejado, pero sí he sufrido por amor. O sea, me ha pasado, por ejemplo, con un novio, me acuerdo que una vez se le había pirado, yo era chica también, se le había pirado no hablarme por, no sé, un montón de días, pues se había ido a pescar con los amigos. O sea, y yo la pasé re mal. Y me acuerdo que a mí me gustaba esta sensación de sentir como... Y me ponía música triste a propósito y me encerraba en mi pieza. Y me ponía y lloraba y lloraba. Y ponías música. Y re dramática, ¡Qué re actriz! dramática. Sí. Claro, y después, bueno, volví y ya está todo bien. Pero en ese momento... Pero él es tu cabeza que se enfoca en eso. en Pero vez- también estaba bueno poder... como- Sumergirse en las profundidades de esas lágrimas que tenían que salir y te tenías que y hacer las ese drama. saltás y decís, ay, qué lindo que es ponerle esta música y poder sentir que, ay, mira, por algo se escribió esta canción. Claro. Claro. Y viste como que estás ahí como, ay, sí. También es parte de la adolescencia, ¿no? Romeo Sí. y Julieta, la edad, es la edad de dar todo por amor. Los 16, 17, 18 es la edad como tremenda del O escuchar enamoramiento. música punk, la rebeldía también. Ay, sí, yo escuchaba también eso. tenía un novio hardcore que Sí, tenía yo escuchaba música. fa y todo. Y ahí, claro, ahí La depende de la música emoción que dura, quieras, Claro. que como quieras las- manifestar.
esas como esas letras, esas tipo voces heavy así, metal. tipo heavy metal, hardcore. claro. Claro. Metal, me acuerdo esas bandas fuertes, que Pantera, no me- Psicofitol, bueno, A todo. mí Todos esos son los que le gustaban a este. a mí del metal me gusta el light metal. Los lentos del metal son los mejores Ah, lentos de la hay vida. un tema para de mí. Pantera que es Los tremendo, mejores, de sí. todos, de todo el metal. Desde Ozzy hasta todos, los mejores son, los lentos son, creo que los mejores lentos de la historia son los del metal. Sí, sí, sí. Y Yo entonces, sí. ay, perdón, No, dale, dale. ya nos tenemos que ir. Sí, chicas. ay, chicas, se vuelve igual empezamos Pero tarde. Pero después, sí. media naranja, también polémico. ¿Crees en la media naranja? Y es como el alma gemela y la llama Claro. gemela. Y yo siento Sí. que también tiene su otra visión o su otro punto de análisis, que es esto que estábamos hablando nosotras, ¿no? Que el amor en realidad es algo fácil porque lo podemos cultivar, porque podemos activarlo desde un montón de cosas de autocuidado, bla, bla, bla. Y es una válvula, ¿no? Que cuando se abre, se abre. Pero en definitiva, a veces también nosotros actuamos, ¿no? De maneras, no sé, desde los mandatos o desde lo que creemos que nos hace bien y que necesitamos para ser feliz esa media naranja, ¿no? O ese trabajo. O se Bueno, puede claro. trasladar, ¿no? Como la media naranja. En realidad, nosotros, para encontrar que es la persona quizás correcta para nosotros, ¿no? Que nos va a ayudar en nuestro camino evolutivo y demás. Si lo pensamos en términos de que nos falta la mitad, estamos en el horno. Estamos fritos. ¿No? Porque Sí. busquemos nosotros ser la naranjita entera y le ponemos el condimento, que el otro sea la Claro. fruta. Sí. Bueno, Iván, se me vino un chiste. Dale, dale. Como que las bananitas las vamos encontrando. La berenjena. Dios mío. Ella, claro. no, Dios mío, no. pará, ese es en Pero el no hace próximo falta programa. la Podemos media hacer naranja, otro programa, ¿no? ¿no? Un Vamos. programa medio... Vamos a hacerlo después de las Sí, 10 de la las noche. 10 de la noche, Es que, claro. chicas, somos perfectas, nos complementamos a nosotras mismas, ya está. O sea, listo. O sea, Sí, llega sí. un punto en el que creo que no podés construir una relación si el otro es necesario. Desde la base No de lo que te elegido. falta a vos, Sí. el otro. Claro. No. Existen, nos complementamos con el otro. No. Sí, Pero- porque si no está el... Ay, le di todo. Le di todo. Claro, Nadie perdí te 5 pidió. años, ¿Quién te lo perdí- pidió? Claro, O sea, ¿quién te lo pidió? ¿Quién te pidió O sea, que ¿quién le te des pidió todo que eso? le des todo? Yo que te por esfuerces, vos que te mates, hice Que te todo postergues. esto. te postergues. Claro. Lo haces porque querés. Claro. Libre albedrío antes que nada, Antes que ¿no? nada, sí. Sí. ¿Quién te pidió, o sea, quién te dijo que te quedes despierta, que me mande mensajes, que Claro. me cocine, que me... Que me ¿Quién planche. te pidió? Claro. Eso se hace por amor y porque tengas ganas. Porque tenés ganas, porque, Sí. porque ves que al otro le hace Y bien. lo hace que bien, porque es un mimo. Y pero porque si no lo vas a reclamar. No lo reclames. Claro. Claro, no lo reclames. No, tremendo, Es así. chica. Me encantó Pero el este amor programa. es más fuerte. Yo quiero que... Pero estamos a Se me acuerda favor que del se- enamoramiento, entendemos que también hay etapas, es química, ¿no? El cuerpo es perfecto Sí. y es una química, es una máquina que responde a los estímulos de determinada manera, segregando hormonas, entonces sabemos que todo eso nos hace ser pelotudeces también quizás. Es que hay un momento en el que lo necesitamos para que la especie también evolucione. Necesitas tener este llamado hormonal para poder procrearte de alguna manera. Claro, que es tiene como- que ver. Que después lo hagas o no, no importa. Sí, pero yo me acuerdo químicamente- cuando nos habíamos separado con Lean una vez, iba por lo loco de amor que decís, me iba a ver a los bares que él iba, por ahí iba para ver si lo cruzaba. Ah, Como mirá la que hizo, ¿eh? Me acordé. Claro, Ah, ibas a los Como bares decir, por donde él pero iba a ver si te lo encontraba- cruzaba. Claro, pero capaz que si me lo crucé, no me lo crucé, pero capaz que si me lo cruzaba, él me, hola, ¿qué tal? Y yo iba a decir, ay, no, pero vine porque... Y ni bola. Y bueno, pero yo quise ir. O sea, te tenés que O bancar, sea, te has te tenés peleado que y has bancar. vuelto. Claro. Ah, te mirá tenés que vos. bancar el. Nosotros ese también momento. somos del club de las Ah. vueltas, De las vueltas. de las idas y vueltas, no muchas, pero Por eso capaz Ah, que mira, no, yo nunca. a veces a veces son necesarias, capaz que después volvés mejor y ahí te das cuenta el Claro, amor. claro. Sí, sí, obvio. Sí. No, nosotros nunca nunca tuvimos una situación nunca así. hubo una segunda vuelta. Algunas personas dicen, no, las segundas vueltas no sirven. No, está pero como- No sé, nunca No. tampoco apareció la super necesidad de separarnos. O sea, nunca apareció la pelea o la situación donde no apareció. O sea, la vez que tuvimos más o menos que, ya estábamos casados, teníamos hijos. Claro, y no se puede. nos ya dimos no- cuenta que era un no tema hay más de la límites. cotidianidad y fue que hicimos terapia y nos dimos cuenta que era un tema de mandato, de estas cosas que estábamos haciendo por mandato y no por
por Por amor. fluir, Claro, claro, era ustedes. esto de la más que nada convivencia, Sí. ¿no? Y obviamente nuestras heridas, pero claro. La convivencia es un alto desafío. Bueno, pero si estas cosas hubiesen pasado antes, por ahí sí nos separábamos. qué sé yo. Claro, Creo que porque el los hijos nivel por ahí te de dan- compromiso y de vínculo era... Claro. Tendríamos que traer Se un jugaban día, otras cosas. Tendríamos que Claro. traer un día un rolón o algo de esos para... Ay, qué lindo. Sí, igual Para que nos tenemos aconsejen un poco. a Romy, que ella es Romy terapeuta también de terapeuta. parejas, entonces Sí. ella tiene un montón de... Pero como ahí de... El novio qué sé yo, de dicen que es el que historias. no vio, por ejemplo, ¿no? El novio es el que no vio. Claro. Entonces ahí toda esta parte del velo que tenés adelante cuando estás de novio, que esto que decías vos, las hormonas, la atracción, todo esto que pasa, que aparece en la relación de noviazgo, después es como que se empieza a caer, se empiezan a caer los velos y aparece Se la empiezan a persona y también los velos propios. Y la personalidad. Las cosas que yo puse en la en el- mesa para atraer, porque también pasa eso, ¿no? En la mesa ponemos cosas en función, sin darnos cuenta, claro, inconscientemente. inconscientemente, para gustar al otro. En función de la atracción y qué sé yo. Y después, claro, lo sostener, ¿es genuino o no es genuino? O sea, Claro. Ahora me pasó cuando fui a esta clase, que fui la vez pasada, esta clase de strip y de lap, me dieron una gana bárbara de volver a seducir. Claro, esta seducción. Tengo el polo ahí en casa, si querés. Bueno, pero más allá del polo, Para que lo- ¿entendés? Es la seducción, estas ganas de hacer, de que el otro pero que le pasen cosas con vos. O sea, que realmente le pasen cosas. Te dan ganas. Decís, está bárbaro, está Claro. bárbaro que se muera de ganas. Claro, exacto. Y ahí es como que te reconectás y decís, ay, ¿cómo puede ser que por ahí dejaron de pasar? No es que dejaban de pasar, pero no estaba esta cosa de no te puedo mirar porque te miro y... O que a mí me empezó a pasar ahora que tipo, yo estoy en malla cortando Fer me saca una foto de espaldas y me dice, no me hagas esto, estoy sufriendo. Ah. Y me la manda por WhatsApp. No, sí. Yo tipo digo, qué lindo, estas Claro, cosas tienen que sí, pasar. sí. ¿entendés? Claro, ahí. Y ahí es cuando te dan ganas de seguir, de estar construyendo, decís, Sí. y de... ¿no? Y hay ahí también una cosa, Sí, que te para digan mí, cosas lindas, con el amor de- también está como esto de dar, para mí tiene más que ver con el dar que con el recibir el amor, ¿no? Porque estamos hablando desde ese lugar. Pero esto de dar al otro placer, ¿no? Claro. Como que decís satisfacer al otro porque se lo merece también, porque hay como una cosa de ida y vuelta y de reciprocidad, que a veces quizás hay que revisarlo, por ahí El no arbolito, siempre el arbolito, chicos. Hay que regar el regar, arbolito. regar el arbolito. Hay como como gestionar como estas prioridades también que las parejas también necesitan ese espacio. Claro. Podemos tener hijos, tenemos trabajos, tenemos preocupaciones, tenemos quilombos, todos los tenemos. Pero es mentira que no tenés tiempo. Pero no de querés repente, tener tiempo. claro, no tenés un desayuno. Después sí, no importa el ¿no? horario. Lo que sea. Bueno, es como hacerse el hueco. Es tu prioridad Sí. también mantener el fueguito de la pareja y que haya como esta cosa de... ¿Para qué estás en pareja? ¿Para qué? Y exacto, el para qué siempre nos va a traer evolución y nos va a romper la estantería, o sea, nos va a sacudir, ¿no? Claro, o sea, conectate cuando estabas de novio, cuando no tenías hijos, cuando no estabas en la rutina, ¿qué hacías? Yo era esto, ¿no? Con Fer salíamos un montón a caminar por Corriente. Bueno, esas son las salidas que hacemos hoy. Salimos, vamos al teatro, tratamos de, como bueno, seguir, porque eso es lo que en su momento disfrutábamos. ¿Por qué no lo voy a disfrutar ahora? O sea, es como, a ver, si yo disfruto con esta persona de entrar a una librería en calle Corrientes a las 2 de la mañana y buscar libros usados, lo voy a seguir haciendo. Y hacemos eso, ¿entendés? Entonces, como que tratar de conectarte para qué seguís en pareja, para qué estás en pareja, para sostener qué. Eso, ¿no? ahí, esa es buena también. El para qué, porque ¿Para a veces qué? como que no, siempre deja la toalla tirada, siempre deja los zapatos tirados. Levantala, Como que levantala si te molesta a vos. se Claro. levanta, pero también hay, ¿no? Como quizás por ahí muchos tenemos como una dinámica repetitiva de siempre discutimos por lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué será? ¿Que habrá que
digamos, ¿qué puerta se abre con esa discusión repetitiva? Es aburrido, eso aburre, destruye y desgasta. Totalmente. Así que como que también como a revisar a quién le molestan los zapatos y también una cuestión de que en la convivencia obviamente existen acuerdos, hay que renovarlos, está bueno que si uno dice algo el otro lo registre. Claro. Ir observando también esos registros de recepción de un mensaje, qué tanto uno está receptivo para escuchar, que eso también por ahí para decir y reclamar o quejarse, estamos ahí al pie del cañón, pero cuando tenemos que recibir ahí como la crítica constructiva, la observación, mirada lo que sea, la del mirada otro. del otro, Claro. cuesta reconocerse ahí, ¿no? Claro, Puede tal pasar. cual. Tal cual, En las a mejores todos. familias. A todos, claro. Y ojo, estás ahí escuchando y decís, ay, bueno, porque ellas hablan. A todas nos pasa igual. Hablamos desde este lugar, ¿a dónde queremos llegar? Hay un ideal y estamos trabajando, Claro. metiéndonos en los suburbios de las Olvídate, a todos profundidades. nos pasa que de repente le querés revolear algo por la cabeza un día. Pero bueno, es el trabajo diario de decir, bueno, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde? Esto que decía Nuri. Y sí, bueno, y pasa que por ahí, a mí me pasa mucho, igual para ir cerrando ya porque ya nos refuimos de tema, pero bueno, me pasa mucho que por ahí hoy las diferencias más grandes que tenemos por ahí es en cómo reaccionamos ante una situación con los chicos. Ah, ¿No? Es Y el otro también día me esta vino, prueba. me bajó así tipo, ¡tará! Claudio, ¿cómo se llama? canalizaste. Este señor Claudio María Domínguez. González, no. el pediatra, ¿cómo se llama? El de Bésame Mucho, está en el Duérmete Niño y Bésame Mucho, que son los dos libros No como... los conozco. Ah, ninguno son de los dos. las polaridades. Claro, Bésame Mucho es no, este no lo español tengo. que habla del colecho, todo esto Ok. que hablamos hoy, bueno, él es el abogado de eso. Ok. Bueno, ay, no me acuerdo si era Claudio, pero algo González. No importa. ¿verdad? Bueno, me llega un videíto, un recorte de un video de él, justo cuando yo estaba con todo esto de que no, que sí, que si le dice, que no le dice, que sí. Dice, gente, está perfecto que los papás no piensen igual. Ese mito de si el papá dijo blanco, la mamá dice negro y no, porque al chico le genera una dualidad. No, él tiene que ver que somos personas diferentes. Si hay amor, yo le puedo decir, yo no pienso igual que papá. Yo no pienso blanco, Para yo que él pienso negro. también aprenda. a que Claro, hay diferencias. no estás creando un ser, al contrario. Conflictuado, Al sino que le estás contrario. mostrando que dos personas pueden igual. Claro, En la diversidad de opiniones, pensar diferente. y respetar eso, no es... respetarlo. Y aparte viene de la crianza también de cada uno, ¿no? Que traemos Obvio. lo nuestro y traemos una... Y los prepara también para la Claro. frustración, porque el mundo Sí. a veces vamos en contra de la corriente, Obvio, nosotras, obvio. básicamente. Total. Si no va a querer tener la razón. No, y aparte si no estás en incoherencia, estás diciendo, no, yo no pienso eso, pero no voy a decir nada para que no sé qué, para no Claro. Para no Sí. contradecirlo. no contradecirlo, pero en realidad sí pienso distinto. Por eso, gente, está bueno. deseen el amor, deseen lo mejor hacia el otro y Hagan el amor y no la guerra. iluminen sus Hagan el amor y parejas, no la ilumínense en ustedes, desde el corazón, a las parejas, a las personas. Total. Llenemos de amor y hasta las personas que nos están haciendo bien en este mundo hay que decirle también Claro. luz para que le llegue eso, porque en la queja llega más queja. Y Y atrae si le miedo. enviamos buenas vibras de amor, quizás sin darnos cuenta un poquito cada uno podemos cambiar. Decretemos Cambiar el mucho. mundo. Digamos en voz Sí. alta. Vamos en el auto solas ahí y digamos en voz alta. Claro. Digamos en voz alta. Digamos todo eso que queremos sin miedo porque ahí no se escucha nadie. Como decía Nuri, estamos en el útero, Sí. estamos contenidas. Estamos ahí. Dale. Sí, sí. Métele. Bueno, gente, Ponele chicas, quinta. gracias por este programa, me encantó. Salió re lindo al final, ¿vieron? Salió así, fluyó, Sí, pudimos. fluyó. Sí, pudimos. Es nuestro primer programa, creo, sin invitados. No, ¿O ya hemos hubo? hecho. Va, yo me parece que el que estuvo el primero, o el primero creo que estuvimos sin invitados, donde yo estuve, ¿no? Ah. Porque yo no estoy casi los viernes. Pero no, Sí, son dinámicas diferentes Se y todo dio, es una sí. experiencia que vamos Ah, bueno. probando a ver Pero cómo, el tema convoca. cómo fluye. Y ay, no sí, dijimos, dan ganas. ¿hablamos algo del retiro? Ahora lo vamos a mencionar porque el porque- otro día nos olvidamos con Nati también de hablar sobre el retiro. Ahora tenemos, porque justo me llegó en vivo, una consulta de una chica que me dice, hola Romy, soy de Wilde, te quiero pedir información para el retiro. Bueno, bien, zona sur a full, no sé quién será, no la tengo registrada, me llegó un WhatsApp, ahora vamos a indagar. Así que vamos a contarles que del 1 al 4 de marzo vamos a estar con un grupo exclusivo, y esto lo quiero aclarar porque es un grupo reducido, no es que vamos a ir 200 personas. El otro día invitaron a un evento
son 200 personas, no. Es un montón. Esto no, esto es un grupo reducido donde si querés estar tenés que hablar con nosotras, tenemos que ver si realmente es para vos, porque a lo mejor no es para vos, pero si es para vos, si realmente conectás con lo que estás viendo acá, con lo que estás escuchando, con esta necesidad de conectar con vos misma, de Justo. conectar. Tengo un mensajito que me dice por qué, le pregunté por qué es lo que le resonó Bien. del video, del retiro, y me dice, estamos hablando con mi amiga justo en este momento porque necesitamos conectar con nosotras mismas. Esta necesidad sincrónica. es la que... Es esta necesidad, reconectar, volver a escucharnos, escuchar la voz de tu alma. Hoy le mandé a Marce, vieron la chica de los registros, le puse, bueno, mirá, justo terminé de abrir registros y me salió un no sé qué. Esto que leí al principio, que me decía Verónica, qué lindo esto que leíste, ¿no? Esto de lo que está dentro tuyo, pero ¿cómo escucho esa voz de mi alma? ¿Cómo escucho esa voz de mi alma, que es la voz de Dios? Es la voz que tengo, que estoy llamada a escuchar. Ese llamado que estoy llamada a atender. Bueno, la idea un poco de este retiro es que puedas trabajar con herramientas que te van a ayudar a descubrirte, a escucharte, a prestar atención a esa voz interior, a priorizarte. Y la idea es que te lleves hábitos, o sea, pequeñas cositas que vamos a hacer estos 3 días, que te los puedas llevar para la vida, ¿no? Que aprendas, si nunca meditaste, que aprendas a meditar, si nunca hiciste yoga, que aprendas algunas. Por ahí no vas a hacerte todos los días una clase de yoga, pero hay algunas cosas que te vas a llevar para todos los días cuando te levantes a la mañana o todos los días cuando te vas a dormir. Si nunca jamás alineaste tu energía, bueno, vas a llevarte como por ahí cositas para hacer, o cómo, si me siento mal, a dónde ir, con quién, a quién recurrir, dónde. Claro, creo que está bueno desde ese lugar, ¿no? Ahí justo Luli, a Luli vos la conociste, Luli, la de los rulitos. Sí. Bueno, me escribió ayer, me dijo, ya estoy casi segura que voy, estoy acomodando unas cosas. Si es para vos, vas a venir. Sí, pero tenés que, bueno, obviamente contactarte, charlar, ver si es para vos. Vamos a estar hablando de eso. Y lo importante es que te hagas esta pregunta. Si sentiste el llamado de, ay, me interesa, ¿qué fue lo que te motivó? Esa es tu respuesta, ¿no? Ese es el llamado que tenés que atender. ¿Qué fue lo que te hizo preguntar, averiguar? Y ahí vamos a ir como construyendo, porque es un grupo reducido. Somos nada más que 15 personas las que vamos a poder habitar en la hostería. Y la idea es que podamos hacerlo en conciencia, ¿no? Que seamos las personas que realmente somos llamadas a eso. Así que si estás escuchando esto y es para vos, escribinos, sacate la duda. Es en San Luis, en Carpintería, del 1 al 4 de marzo, con diferentes actividades que ya te vas a ir enterando si mirás las publicaciones y si estás ahí como conectando. Pero vamos a estar nosotras las 5 reinas. Vamos a estar Dai, Bren, Nuri, María y yo, acompañando este proceso y ayudándote a recordar y a escuchar esa voz que siempre estuvo dentro tuyo, ¿no? Claro, claro. Que siempre estuvo y que bueno, que es ahí donde están sus respuestas. Ahí están todas las respuestas. Nadie se conoce más que vos. Claro. Y te vas a correr del eje y te va a pasar que vas a ir al retiro por ahí, vas a volver y vas a estar bárbaro y de repente en unos meses vas a decir, no, pero bueno, pero vas a saber a dónde volver, ¿no? Y vas a saber que para mí los retiros son un camino. O sea, esto de cada tanto, una vez al año es como una desintoxicación. Qué lindo, sí. Yo diría, si yo pudiera hacer todas mis vacaciones, retiros, las haría. Porque es realmente eso, es aprovechar mi descanso de la rutina para realmente conectar. Si ya que voy a estar desenchufada, ¿dónde voy a estar enchufada? ¿Tirar una reposera con el teléfono? Eso no es desenchufarse realmente, ¿no? Así que bueno, esa es la invitación que les queremos hacer a ese espacio. Estamos ahí mostrándoles ahí en la pantallita ven el flyer, así que bueno, averigüen, pregunten, mándenos un WhatsApp. Si lo hacen al teléfono de Improts, igual les vamos a contestar porque nos llegan los mensajes, es el 1138878362, y nos mandan un mensajito ahí, lo llegan al hacker, pero nos llegan a nosotras, así que pueden mandar tranquilamente ahí sus consultas, que nos llegan las dudas y las consultas. Gracias a nuestros amigos de Bequim por habernos acompañado. Gracias a los chicos de Creo Leerte por estar ahí. Gracias por estos pelazos increíbles que tenemos, que son pura y exclusivamente por Bequim. Todas. Acá tenemos diferentes tipos de pelo, todas distintas. Sí. Cada una, mira, algunas usamos color. Vos, María, te haces color, ¿no? ¿O no? Sí. Sí. No me hago color. Color oscuro. Después Nuri, color claro. Porque yo era rubia. Y ahora eras claro. era rubia y ahora... Era rubia blanco el pelo de Sí, rubia. Decidió Rubia, oscurecerme. Toda rubia, más tirando al castaño. Vos eras pero- tipo Beyoncé. Claro, así, tal cual.
Bueno, yo no me hago nada en el pelo, pero me cuido con Beckim y así estamos. Una de cada, una lacia, otra con más rulitos, todo es con Beckim, así que te acompaña en cualquier tipo de cabello, de pelo. Así que bueno, anímate a probar los productos de Beckim, innovación continua y de aromatizantes y oler a Creolerte, que son los más ricos aromas con los que te vas a encontrar en estos días. Gracias por estar del otro lado, por habernos acompañado, gracias por poner un me gusta y por suscribirte a nuestro canal. Nos vemos el viernes y el miércoles que viene con más Reinas de Copas. Chau. Chau, chau. Adiós.